Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 71. Capítulo 71, la invasión del territorio del clan Tepes. Capítulo extra. Aleal y Nobunaga avanzaron velozmente por el paisaje montañoso, moviéndose como sombras entre rocas y densos árboles. Tras un tiempo de avance cauteloso, llegaron a una zona de bosque espeso, cerca de un imponente castillo gótico que se alzaba a lo lejos como una antigua fortaleza. Allí, Aleal alzó ligeramente la mano y disipó el hechizo de invisibilidad que lo envolvía, mientras que Nobunaga permaneció en su forma espiritual. Apareció en un pequeño claro escondido entre árboles centenarios y rocas cubiertas de musgo, a pocos kilómetros del castillo principal de Tepes. Esto debería ser suficiente, murmuró Alear, bajando la voz. Gracias al riguroso entrenamiento que recibió del viejo de la montaña, Hassan, durante su estancia en Chalea, su habilidad de ocultación de presencia alcanzó un nivel altísimo. En este mundo, debido a su poder demoníaco y a su capacidad de materializarse mediante la imaginación, podía ir más allá de la simple ocultación. Bajo ciertas condiciones, era capaz de suprimir completamente su presencia hasta el punto de desaparecer de la percepción ajena, incluso estando justo delante de un oponente. Un vampiro común, por ejemplo, podría mirarlo fijamente y aún así no percibir su existencia, como si ésta fuera ignorada naturalmente por sus sentidos. Por supuesto, podría haber permanecido invisible usando Flasher, pero prefirió ocultar su presencia por completo. Si alguien lograba detectarlo, podía activar la invisibilidad de inmediato. A continuación, expandió sus sentidos mágicos como una ola silenciosa que se extendió por toda la región. Al instante, una avalancha de presencias apareció en su mente. Había docenas, quizás cientos, de vampiros dispersos por el castillo y sus alrededores. La mayoría poseía niveles de poder mágico entre medio y alto. Sin embargo, dos firmas mágicas destacaban claramente entre las demás. Uno de ellos, ubicado en las profundidades del castillo, era abrumador. Su poder mágico era varias veces superior al suyo en términos de fuerza bruta. Esa presencia solo podía pertenecer al rey Tepes, el otro captó su atención por un motivo distinto. Poseía una intensidad mágica similar a la suya, pero con una resonancia inconfundible, la de un Longino. Se encontraba confinado en una habitación protegida por una docena de presencias mágicas, cada una tan poderosa como él, lo que dejaba claro que quienquiera que estuviera allí estaba siendo custodiado con sumo cuidado. Era Valerie, en la historia original, ella llegaría a ser la reina de la facción Tepes, pero en ese momento, su situación era completamente distinta. No era más que una prisionera, mantenida en cautiverio y explotada como herramienta para fortalecer el ejército del rey Tepes. Su estado también era preocupante. Gracias a su transfiguración ociosa, Alear podía percibir las almas de los seres vivos y, al sentir la suya, notó de inmediato su agotamiento. Ese era el precio de usar repetidamente el poder de su Longinus. Valeria era la portadora del Longinus conocido como Sephiroth Graal, más popularmente llamado el Santo Grial, el cáliz del que Jesucristo supuestamente bebió vino durante la última cena. Era uno de los Longinus más antiguos y poderosos jamás creados por el dios bíblico, perteneciente al selecto grupo de Sacred Gears originados a partir de reliquias sagradas directamente vinculadas a Cristo, junto con la lanza de Longinus, la vera cruz y los clavos de la cruz. El Sephiroth Graal poseía habilidades sobrenaturales del más alto nivel, incluso capaces de permitir que Rizebim Lucifer contemplara el llamado fin del mundo, donde la bestia del Apocalipsis mencionada por Juan de Patmos permaneció sellada, tal como sucedió en la historia original. El momento era prácticamente perfecto. Sinceramente, difícilmente encontraría una mejor oportunidad. Si liberaba a Valeria en ese estado, había muchas más probabilidades de ganarse su confianza que si la encontraba en otras circunstancias. Solo quedaba decidir cómo lo haría. Aleal permaneció en silencio durante unos instantes, sopesando todas las posibilidades, hasta que un plan comenzó a tomar forma en su mente. Mientras Nobunaga atraía la atención de los cientos de vampiros dispersos por el castillo, además de los refuerzos que inevitablemente llegarían de otras regiones, aprovecharía la distracción para enfrentarse personalmente al rey Tepes y rescatar a Valeria. En teoría, podría completar toda la operación con total sigilo, entrando y saliendo sin que casi nadie notara su presencia. Pero descartó esa idea casi de inmediato. Hacía tiempo que no se enfrentaba a un oponente verdaderamente poderoso en combate directo. Y, para ser honesto, tenía ganas de pelear. Aprovechando la conexión que compartía con Nobunaga, transmitió su voz directamente a la mente de ella. Tengo un plan. La antigua reina demonio cruzó los brazos y una sonrisa confiada apareció en sus labios. Hablar, voy a entrar al castillo sola. Mi objetivo es llegar hasta Valeria antes de que se den cuenta de mi presencia. Mientras tanto, necesito que hagas exactamente lo contrario. Ella arqueó ligeramente una ceja. Opuesto. Llama toda la atención hacia ti mismo. Los ojos rojos como la sangre de Nobunaga brillaron de inmediato. Cuanto más fuerte, mejor. Exacto. Ataca sin dudarlo. Hazles creer que solo hay un intruso. Cuantos más vampiros te persigan, más fácil me resultará el camino. Y hizo una breve pausa antes de continuar. E inevitablemente, también llegarán refuerzos de otras regiones para enfrentarte. Cuando eso ocurra, intenta contenerlos durante 10 minutos. Si es necesario, usa tu noble fantasma. La confusión inicial, junto con esos 10 minutos, será más que suficiente para que yo derrote al rey Tepes y saque a Valeria de allí. La sonrisa de Nobunaga se amplió. Fufufu, ¿así que quieres que provoque una guerra entera mientras te cuelas por la puerta de atrás? Soltó una breve risa. Me gusta este plan. Después de esto, querré una recompensa a la altura del esfuerzo. En el instante siguiente, su expresión cambió por completo. Toda la tranquilidad desapareció, reemplazada por la mirada feroz que, siglos atrás, había hecho temblar a ejércitos enteros ante ella. Aleal permaneció en silencio por un breve instante antes de hablar en un tono inusualmente serio. Ten cuidado. Nobunaga le dirigió apenas una rápida mirada. Al encontrarse con esos ojos llenos de sincera preocupación, sintió una extraña emoción en el pecho, una sensación difícil de comprender incluso para ella misma. Disimulando su leve incomodidad, alzó la mano con un gesto despreocupado y esbozó una sonrisa arrogante. No te preocupes, y respondió con su habitual seguridad en sí misma. En realidad, debería ser yo quien lo diga. Si las cosas se descontrolan de verdad, solo tienes que usar un sello de comando para llamarme. Esta hermana mayor aparecerá de inmediato para arreglar el desastre y salvarte el pellejo. Y antes de que pudiera responder, Nobunaga dio un paso al frente y abandonó su forma espiritual, mientras que un mosquete apareció naturalmente en sus manos. Apoyó el arma en su hombro y cerró un ojo. Comencemos. A varios kilómetros de distancia, 3 vampiros patrullaban distraídamente una de las murallas exteriores del castillo. El disparo resonó como un trueno. Auge.
La bala atravesó al primer vampiro antes de que siquiera comprendiera lo sucedido. Sin dudarlo un instante, Nobunaga hizo girar el mosquete, cargándolo al instante con energía mágica. Auge. El segundo cayó justo después. El tercero apenas tuvo tiempo de abrir los ojos. Auge. La fuerza del impacto lanzó su cuerpo hacia atrás. El silencio que reinaba en los alrededores del castillo desapareció por completo. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la fortaleza. Enemigos. Ataque. Protejan el castillo. Decenas de firmas mágicas se movieron simultáneamente. Los vampiros abandonaron sus puestos, mientras patrullas enteras convergían en la fuente de los disparos. En apenas unos segundos, cientos de presencias comenzaron a moverse hacia Nobunaga, tal como ya lo había predicho. Nobunaga esbozó una amplia sonrisa. Eso es, y hizo girar el mosquete entre sus dedos y apuntó con el arma a la multitud que se acercaba. Vengan todos a la vez y... Mientras la atención de todos los vampiros se centraba en la enorme explosión de poder provocada por Nobunaga, Alar ya había desaparecido del claro. Ocultando por completo su presencia, cruzó el bosque a gran velocidad como un verdadero fantasma, pasando junto a varios vampiros que corrían desesperadamente hacia el lugar de la batalla. Ninguno de ellos se percató de su existencia. Instantes después, llegó al castillo de Tepes y recorrió sus pasillos sin ninguna dificultad. Tras atravesar varias zonas interiores, Alar llegó frente a dos enormes puertas dobles que daban acceso a la sala del trono. Allí se encontraba apostada una guardia de élite compuesta por vampiros de alto rango. En lugar de actuar precipitadamente, se limitó a observar en silencio. Poco después, llegó un mensajero a toda prisa, convocando a todos los presentes para reforzar la defensa exterior contra el intruso que atacaba el castillo. En cuanto los últimos guardias abandonaron sus puestos, Alar activó Flasher. Su cuerpo se volvió intangible por un breve instante, atravesando silenciosamente las pesadas puertas como si no existieran. Al otro lado, la sala del trono se reveló ante sus ojos. Era un entorno grandioso. El techo se elevaba decenas de metros, sostenido por inmensas columnas negras talladas con dragones y murciélagos entrelazados. Lámparas de araña de cristal oscuro colgaban sobre el salón, irradiando una luz rojiza que bañaba todo el ambiente en tonos similares a la sangre. El pulido suelo de mármol negro reflejaba esa iluminación como un espejo sombrío, mientras que las paredes estaban decoradas con antiguos estandartes que exhibían el escudo del clan Tepes, un cáliz ensangrentado coronado de espinas. En el extremo opuesto del salón, sentado en un trono elevado tallado en huesos fosilizados y oro negro, se encontraba el rey Tepes. Era un hombre de una belleza fría y aristocrática. Su rostro alargado y armonioso tenía una piel tan pálida que parecía alabastro, lo que le confería una apariencia sobrenatural. Sus ojos estrechos y profundos permanecían entrecerrados, transmitiendo una expresión constante de frialdad y desdén, mientras que sus finas cejas reforzaban esa mirada indiferente. Sus labios finos se curvaban sutilmente, como si nada a su alrededor mereciera su atención. Su larga cabellera castaña oscura casi negra caía por debajo de sus hombros en mechones lisos y voluminosos. Algunos mechones enmarcaban delicadamente su rostro, mientras que otros descansaban sobre su pecho, otorgándole un aire de elegancia natural y ligeramente desaliñada. Su complexión era alta, esbelta y refinada. No poseía una musculatura exagerada. Al contrario, transmitía la imponente presencia típica de un soberano, alguien cuya autoridad no requería demostraciones de fuerza física. Vestía atuendos dignos de la más alta nobleza vampírica. Una lujosa túnica negra cubría su cuerpo, parcialmente oculta por una pesada capa verde oscuro adornada con ricos bordados dorados. Sobre sus hombros descansaba un ancho cuello de piel blanca, que reforzaba aún más su majestuosa presencia y la imagen de un rey absoluto. Alar salió con serenidad de las sombras del salón, abandonando por completo su ocultación de presencia. Por un breve instante, el espacio a su alrededor pareció ondular antes de que su figura apareciera claramente en el centro de la vasta sala del trono. El rey Tepes giró lentamente el rostro hacia él. Sus ojos de un rojo intenso se entrecerraron. ¿Un demonio?, murmuró con voz grave, con un ligero rastro de sorpresa. No esperaba que un perro del inframundo tuviera la audacia de invadir mi castillo de esta manera. Así que la otra señal mágica que percibo afuera no es más que un cebo para distraer a mis subordinados. Dime, ¿qué pretendes conseguir con esta farsa? Alar se detuvo a una distancia respetuosa del trono, con las manos en los bolsillos y una expresión completamente serena. He venido a llevarme a tu hija, viejo. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto. Por un breve instante, incluso el aire pareció congelarse. La expresión del rey Tepes cambió al instante. Toda su actitud aristocrática e indiferente desapareció, reemplazada por una furia asesina. ¿Me vas a llevar a mi hija?, dijo con voz baja y amenazante, cargada de absoluto desprecio. Eres mucho más insolente de lo que aparentas, muchacho. Este rey detesta a la gente insolente como tú, y te concederé el honor de morir a mis propias manos. No te hagas ilusiones de que saldrás vivo de este castillo después de estas palabras. Sin hacer ningún intento por contenerse, el poder de un ser de clase suprema se liberó por completo. La presión se volvió sofocante. El aire parecía convertirse en un líquido espeso, demasiado denso para respirar, mientras una gigantesca aura rojo oscuro, similar a una marea de sangre viva, brotaba del cuerpo del rey Tepes. La energía se extendió por el salón como una niebla carmesí, cargada de una sed de sangre tan intensa que parecía despertar los instintos más primitivos en cualquier criatura sobrenatural. El suelo de mármol negro se agrietó bajo la fuerza de esa liberación de poder, las ventanas vibraron violentamente y las enormes arañas de cristal se balancearon, como si todo el castillo temblara ante la ira de su soberano. La explosión de esa aura fue sentida al instante por todos los vampiros presentes en la fortaleza e incluso por aquellos que patrullaban sus alrededores. Sin embargo, ninguno sospechaba que el propio rey Tepes ya había encontrado al verdadero intruso. Para todos, aquello era simplemente una señal de su creciente irritación por la demora en eliminar al intruso que causaba destrucción fuera del castillo. Mientras tanto, dentro del salón, Alar simplemente sonrió levemente. En respuesta a la abrumadora presión liberada por el rey Tepes, su propio poder demoníaco despertó sin dudarlo. Un aura de un intenso tono rosado rojizo comenzó a emanar de su cuerpo, envolviéndolo como llamas silenciosas. A diferencia de la opresiva sed de sangre que caracterizaba la energía vampírica, su poder poseía la majestuosidad absoluta de la realeza demoníaca. Era una energía profunda y caótica, imbuida de una autoridad ancestral, como si innumerables demonios se arrodillaran ante un soberano invisible. Sin embargo, ante el aura monstruosa que emanaba el rey Tepes, la diferencia en poder bruto era evidente.
Cuando ambas energías chocaron, el aura del rey Tepes avanzó como un océano de sangre furiosa, mientras que el poder demoníaco de Alear se asemejaba a una llama intensa que intentaba resistir la fuerza de una tormenta. Su aura no desapareció ni retrocedió, pero se vio visiblemente presionada por la abrumadora superioridad mágica del soberano vampiro. Aún así, permaneció completamente inmóvil. Así que esta es la diferencia entre alguien de clase alta y alguien de clase suprema, el pensamiento le cruzó la mente con sorprendente calma. Aunque ya se había enfrentado a varios demonios de ese nivel, esta era la primera vez que se encontraba ante un oponente de clase suprema en combate directo. La diferencia era abrumadora. Solo por su firma mágica, calculó que el rey Tepes poseía al menos 30 veces más energía que él en términos de cantidad pura. Afortunadamente, eso no significaba que estuviera en absoluta desventaja. Gracias a sus ojos místicos, el consumo de energía para usar sus técnicas se redujo drásticamente. Su control sobre el poder mágico era tan refinado que desperdiciaba una cantidad casi insignificante de energía en cada acción. En la práctica, aunque sus reservas eran mucho menores que las del rey Tepes, su eficiencia era tan alta que podía prolongar una batalla mucho más de lo que cualquiera podría imaginar simplemente comparando la cantidad bruta de poder mágico. Por otro lado, completamente ajeno a las verdaderas capacidades de Alear, el rey Tepes arqueó una ceja, claramente sorprendido. Ah, ¿así que no eres más que un demonio de clase alta? Una sonrisa burlona apareció lentamente en su rostro. Por la confianza que mostraste ante este rey, imaginé que tu fuerza era, como mínimo, similar a la mía, aunque un poco inferior. Pero parece que la diferencia entre nosotros es la misma que entre el cielo y la tierra. ¡Qué decepción! Alear dio un paso al frente, mientras su aura rojiza se intensificaba a su alrededor. Sus ojos rosa magenta adquirieron un brillo frío e impasible. Ahórrate esos discursos pomposos de un rey falso. Su voz se mantuvo tranquila, pero con un sarcasmo mordaz. Empiezas a sonar como esos jóvenes y molestos maestros chinos que se creen superiores a todos. Si tanto quieres hablar, hazlo después de derrotarme. Durante un breve instante, la sala del trono quedó sumida en un silencio absoluto. El rey Tepes se levantó lentamente de su trono. Sus movimientos eran serenos, pero la intención asesina que emanaba de su cuerpo hacía temblar todo el entorno. Toda su energía mágica se volcó hacia el joven demonio que tenía delante, como una bestia a punto de despedazar a su presa. Muy bien, dijo, mostrando una sonrisa cruel. Entonces muere aquí mismo, mocoso insolente. Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 90 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 22 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Fatagacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 72. Capítulo 72. Luchando contra el rey Tepes. El rey Tepes desapareció del trono. Alear apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus instintos le gritaron una advertencia, e inclinó su cuerpo hacia un lado en el último momento posible. Silbido. Una mano pálida atravesó el espacio donde su cabeza había estado una fracción de segundo antes. La presión del golpe fue tan brutal que la corriente de aire que generó le cortó varios mechones de pelo. Rápido. Ese pensamiento cruzó por la mente de Alear mientras usaba su propio movimiento para girar su cuerpo y contraatacar. Su puño derecho, cargado con la esencia del Bajicuán, se lanzó hacia adelante como una lanza hacia el abdomen del soberano vampiro. ¡Bam! El impacto fue violento. Toda la fuerza del golpe, combinada con su aura demoníaca concentrada en un solo punto, estalló contra el estómago del rey Tepes, empujándolo varios metros hacia atrás. El soberano vampiro se deslizó por el suelo de mármol negro, dejando profundas hendiduras en la piedra antes de detenerse finalmente. Por un breve instante, la sala quedó en silencio. El rey Tepes bajó lentamente la mirada hacia su abdomen y frunció ligeramente el ceño. No había ninguna herida visible, pero la leve molestia en su rostro era innegable. Podía sentir el sabor metálico de la sangre que subía discretamente por su garganta. Interesante, sin añadir una palabra más, levantó lentamente la mano derecha. Al instante, una garra gigantesca, formada por energía negra mezclada con un intenso rojo sangre, se condensó sobre él, más grande que el propio cuerpo de Alear. La criatura mágica descendió con una violencia devastadora, arrasando con todo a su paso. Shura Aya. El ataque cruzó el espacio donde Alear había estado un instante antes, destrozando columnas, muros y parte del techo de la sala del trono como si fueran de papel. La destrucción no se detuvo ahí. La ola de destrucción atravesó las murallas exteriores del castillo, abrió una enorme cicatriz en el bosque circundante y continuó avanzando hacia el horizonte, haciendo temblar incluso a las montañas distantes ante su poder. Pero, Alear ya no estaba allí. En el instante exacto en que la garra habría golpeado su cuerpo, usó Flasher, desapareciendo como un fantasma. Al instante siguiente, reapareció junto al rey Tepes. Sin darle tiempo a reaccionar, su puño izquierdo, impulsado una vez más por Bajicuán, golpeó de lleno las costillas del soberano vampiro. Auge. El impacto resonó en toda la sala. El rey Tepes fue lanzado violentamente hacia un lado, recorriendo varios metros antes de chocar contra una de las gigantescas columnas del salón. La estructura se agrietó de arriba abajo bajo la fuerza del impacto, esparciendo fragmentos de piedra en todas direcciones. Esta vez, el soberano vampiro no pudo contener su furia. Insolente. Su velocidad se disparó de forma absurda. En un instante, su cuerpo ya se movía a casi la mitad de la velocidad de la luz. El aire a su alrededor se incendió por la fricción, mientras su figura desaparecía en una mancha rojo oscuro, avanzando hacia Alear con una intención asesina capaz de hacer temblar el espacio mismo. Los dos chocaron. ¡Bam! 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 La sala del trono se transformó inmediatamente en un verdadero campo de batalla. Puñetazos, patadas, codazos y rodillazos se intercambiaban a una velocidad casi imposible de seguir. Entre cada golpe físico, garras de sangre condensada, cuchillas de oscuridad, lanzas negras y explosiones de poder demoníaco aparecían incesantemente, cruzando el entorno en todas direcciones. Cada impacto hacía temblar todo el castillo.
Columnas gigantescas se derrumbaban y el techo comenzaba a ceder en varios puntos, pero a ninguno de los dos les importaba demasiado. Alear esquivaba siempre al límite, aprovechando cada centímetro disponible para escapar de los ataques. Sus reflejos mejorados y la extraordinaria capacidad de lectura de combate que le proporcionaban sus ojos místicos le permitían anticipar movimientos y reaccionar a golpes que habrían sido imposibles de seguir para cualquier demonio de clase alta. Al mismo tiempo, Refuerzo amplificaba continuamente sus capacidades físicas, mientras que Hierro endurecía su cuerpo hasta un nivel absurdo, permitiéndole bloquear ataques directos sin sufrir daños significativos y asestar golpes lo suficientemente fuertes como para romper incluso las resistentes defensas del Rey Tepes. En cuanto encontraba la más mínima oportunidad, respondía de inmediato con precisos golpes de Bajiquán, alternándolos con hechizos de fuego, relámpagos, viento y gravedad en una secuencia prácticamente ininterrumpida. La combinación de combate cuerpo a cuerpo y hechizos lanzados en el momento justo obligaba al Rey Tepes a mantenerse constantemente a la defensiva, sin darle margen para recuperar el ritmo de la batalla. Por su parte, aunque a la defensiva, el soberano vampiro luchaba con la brutalidad refinada de quien había acumulado siglos de experiencia en combate. Sus movimientos eran sencillos pero letales. Cada puñetazo tenía la fuerza suficiente para pulverizar montañas, mientras que sus garras de sangre y su magia oscura perseguían implacablemente a Alear, sin concederle ni un solo instante de descanso. Las explosiones provocadas por sus enfrentamientos se volvieron cada vez más violentas. Auge. Alear esquivó un codazo, giró sobre su eje y asestó un potente golpe ascendente de Bajiquán en la mandíbula del Rey Tepes. El impacto hizo que la cabeza del soberano vampiro se inclinara hacia atrás, pero antes de que pudiera aprovechar la oportunidad, un rodillazo se dirigió hacia su pecho. Se cruzó de brazos. Estallido. El impacto lo lanzó decenas de metros hacia atrás. Sus pies se hundieron en el mármol mientras recuperaba el equilibrio. Pero ni siquiera tuvo tiempo de respirar. El Rey Tepes ya estaba de nuevo frente a él. Los puños del vampiro desaparecieron en una secuencia de golpes tan rápidos que solo quedaron decenas de imágenes residuales en el aire. Alear retrocedió paso a paso, esquivando algunos ataques por centímetros y bloqueando otros con sus antebrazos reforzados por refuerzo de hierro. ¡Bam! 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 Cada bloque hacía vibrar sus huesos. Estás perdiendo el ritmo, muchacho. Rugió el Rey Tepes. Alear solo respondió con una mirada fría. Cuando el siguiente puñetazo se dirigía hacia su rostro, en lugar de retroceder, se movió hacia el interior de la guardia del vampiro. Su codo se clavó violentamente en las costillas del Rey Tepes. Grieta. Inmediatamente después, un golpe de palma impactó en el pecho del soberano. Luego otro. Y otro más. Cada movimiento de Bajiquán se ejecutó sin desperdicio, convirtiendo la corta distancia en una tormenta de impactos explosivos. El Rey Tepes se vio obligado a retroceder 2 pasos. Aprovechando el momento, Alear levantó la mano. 5 círculos mágicos de color rosa rojizo aparecieron simultáneamente a su alrededor. Fuego. Lanzas de fuego comprimido, relámpagos escarlata, cuchillas de viento y esferas que parecían agujeros negros avanzaban al mismo tiempo. La explosión envolvió por completo al soberano vampiro. ¡Boom! Una nube de humo llenó la sala. Pero Alear sabía que no había terminado. Un segundo después, esto se confirmó. Una oleada de sangre condensada atravesó el humo como una cuchilla. Inclinó la cabeza. La ola le rozó la cara. Al instante siguiente, el Rey Tepes apareció ante él. Sin rastro de las heridas anteriores. Sus ojos ardían con una furia casi animal. Patético. Su mano derecha avanzó. Alear levantó el brazo para bloquear. Pero, por primera vez desde el comienzo de la lucha, algo se sentía diferente. Las garras del Rey Tepes estaban envueltas en una capa extremadamente densa de poder mágico, comprimida hasta un nivel absurdo. Exclamación de cierre. Sus ojos místicos percibieron el peligro un instante demasiado tarde. El golpe rompió por completo su guardia, chapoteo. Una explosión de sangre se extendió por todo el pasillo. Las garras le atravesaron el estómago, abriendo un enorme agujero en su cuerpo. GH. El aire abandonó sus pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, el Rey Tepes le torció el brazo con violencia. Alear fue arrancado de las garras del vampiro y lanzado como un proyectil. ¡Boom! Su cuerpo atravesó 3 columnas consecutivas antes de estrellarse contra la pared del salón, que estalló en una lluvia de piedras y escombros. Una espesa nube de polvo se elevó inmediatamente. La sangre brotaba sin cesar de la enorme herida en su abdomen, formando un charco carmesí sobre los escombros. El Rey Tepes observó la escena sin mover un solo músculo. Una sonrisa fría y llena de desprecio apareció lentamente en su rostro. Patético y se burló, su voz resonando por el salón destrozado. ¿Eso es lo mejor que un mocoso arrogante como tú puede ofrecer? Viniste hasta aquí diciendo que te llevarías a mi hija y ahora estás tirado en el suelo, sangrando como un cerdo. ¡Qué decepción! Dio un paso al frente, preparado para terminar la batalla con el golpe final. Pero entonces, Alear se movió. Lentamente, se levantó de entre los escombros, limpiándose la sangre de la comisura de los labios con el dorso de la mano. Su cuerpo temblaba levemente, pero su expresión permanecía serena, casi indiferente. Llamas de color rosa rojizo envolvían el enorme agujero en su abdomen. La carne destrozada ardía, se regeneraba y volvía a su sitio en cuestión de segundos, como si aquella herida mortal nunca hubiera existido. La inmortalidad copiada de Ravel mediante transfiguración ociosa funcionó exactamente como esperaba. De hecho, esa había sido la razón principal por la que había recibido el golpe de frente. En el último momento, podría haber activado fácilmente aire relámpago y haber hecho intangible su cuerpo, anulando por completo el ataque. En cambio, decidió usar el enfrentamiento como un experimento para probar los límites de su regeneración en una batalla real contra un oponente de clase suprema. El resultado fue satisfactorio. Aún así, no podía negar que alguien con ese nivel de poder era realmente impresionante. Si no hubiera poseído esa capacidad regenerativa o la de volverse intangible, ese único golpe habría bastado para ponerlo en una situación extremadamente peligrosa. El Rey Tepes se detuvo a mitad de camino. Entrecerró los ojos, incapaz de ocultar su incredulidad. ¿Qué? Alear giró lentamente el cuello, dejando escapar un breve suspiro. ¿Qué decías? Preguntó, con una sonrisa burlona en los labios. Ah, sí, patético, ¿verdad? Antes de que el Rey Tepes pudiera responder, la atmósfera alrededor de Alear cambió drásticamente. Un rayo negro comenzó a crepitar violentamente a su alrededor, envolviendo todo su cuerpo hasta transformarlo en pura electricidad. Su cabello flotaba bajo la descarga eléctrica, mientras que sus ojos de color rosa magenta adquirieron un brillo mucho más oscuro y amenazador. El rayo negro, la técnica suprema de su tempestad cenital. Zubum. Su cuerpo desapareció.
El rey Tepes apenas tuvo tiempo de levantar la guardia antes de que Alear reapareciera detrás de él, propinándole una patada envuelta en relámpagos negros directamente en la columna vertebral. Grieta. El soberano vampiro fue lanzado hacia adelante, escupiendo una gran cantidad de sangre. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Alear ya había aparecido de nuevo a su lado, golpeándole la cara con la devastadora velocidad de un rayo. Se transformó en un auténtico huracán de electricidad negra. Su cuerpo aparecía y desaparecía alrededor del rey Tepes a velocidades vertiginosas, impidiendo seguirlo con la vista. Cada golpe era calculado, brutal y envuelto en un rayo negro que atravesaba el cuerpo del vampiro, quemando músculos, nervios y huesos desde dentro. El rey Tepes intentó reaccionar varias veces, pero sus ataques solo impactaban en imágenes residuales. Sin posibilidad de recuperar el control de la batalla, quedó reducido a un saco de boxeo, recibiendo puñetazos en el abdomen, codazos en las costillas, rodillazos en la cara y patadas tan violentas que lo lanzaban repetidamente de un extremo a otro del salón. Tras soportar aquella abrumadora sucesión de golpes, el rey Tepes finalmente logró alejarse un poco. Su cuerpo tembló levemente al observar las numerosas heridas que cubrían su piel pálida. Cortes profundos dejaban correr la sangre libremente, varias costillas estaban fracturadas y quemaduras causadas por el rayo negro cubrían gran parte de su cuerpo. Aún así, su naturaleza inmortal se puso inmediatamente a trabajar para regenerarlo. La regeneración vampírica era absurda. Ese tipo era peor que una cucaracha. ¿Todavía no lo has hecho?, gruñó el rey Tepes, alzando la cabeza con dificultad. Sus ojos rojos rebosaban de un odio casi palpable. Alear caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando en el pasillo reducido a ruinas. Las llamas que rodeaban su cuerpo se intensificaron por un instante, sellando por completo la última herida. Se detuvo a pocos metros del soberano vampiro derrotado. Fue una buena pelea, lo admito, dijo con calma. Si no poseyera ciertas habilidades bastante inusuales, probablemente habría sido derrotado. Pero, se acabó. Te concederé una muerte digna. También aprovecharé la oportunidad para probar una técnica que, hasta ahora, solo existía en mi imaginación. Sin la menor vacilación, Alear alzó su mano derecha. Una de las magias que había copiado de Mionaruse mediante transfiguración ociosa se activó al instante. Magia de gravedad. La atracción y la repulsión chocaron violentamente en la palma de su mano, comprimiendo el espacio hasta dar origen a una pequeña, inestable y distorsionada masa negra, como si un fragmento del vacío mismo se hubiera materializado. Bautizó esa técnica como masa imaginaria del fin. Ese momento, era su habilidad ofensiva más devastadora. Todo lo que era alcanzado por esa masa no solo era destruido, sino borrado de la realidad misma, ignorando prácticamente cualquier defensa física o mágica. Con un simple movimiento de su mano, Alear lanzó la masa imaginaria del fin hacia el rey Tepes. El soberano vampiro apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que su cuerpo fuera completamente engullido por la negra distorsión, desapareciendo sin dejar rastro alguno de su existencia. La masa imaginaria del fin probablemente representaba la cúspide que la magia de gravedad podía alcanzar. En ciertos aspectos, guardaba semejanza con el legendario poder de destrucción de la familia Bael. No era casualidad que Wilbert, descendiente de ese linaje, hubiera desarrollado una versión tan singular de esa característica. Ambos poderes personificaban la destrucción en su estado más puro. Aún así, la masa imaginaria del fin era, al menos en teoría, aún más aterradora. Mientras que el poder de destrucción reducía a su objetivo a la inexistencia mediante la destrucción absoluta, esa técnica simplemente lo borraba de la realidad misma, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, un poder de tal magnitud conllevaba un precio igualmente absurdo. La creación de la masa imaginaria del fin consumía una cantidad colosal de poder demoníaco y aún requería unos instantes para estabilizar la singularidad gravitacional antes de poder dispararla. Era una técnica devastadora, pero extremadamente impráctica en batallas prolongadas o contra oponentes que no le daban ninguna oportunidad. Tan pronto como la usó, su rostro palideció y una intensa sensación de agotamiento recorrió su cuerpo. Sus reservas de poder demoníaco se habían agotado tan violentamente que, por un breve instante, incluso mantenerse en pie requería esfuerzo. Me pregunto si Wilbert también era capaz de usar una técnica como esta. ¿O fui yo quien realmente la creó?, murmuró, respirando hondo. Probablemente siguió un camino diferente, centrándose en el aspecto de la atracción. Según algunos registros, su técnica suprema era lo suficientemente poderosa como para crear un verdadero agujero negro y borrar un continente entero del mapa. Bueno, si le enseño esta habilidad a mí en el futuro, sin duda superará a su padre. Dejando eso de lado, Alear comenzó a caminar hacia donde estaba Valerie. Durante toda la batalla, el rey Tepes había evitado deliberadamente lanzar ataques en esa zona, probablemente para no poner en peligro a su propia hija. Al agudizar sus sentidos, también se dio cuenta de que Nobunaga había cumplido su parte del plan. En algún momento, simplemente había adoptado su forma espiritual, diciendo que iba a dar un paseo. En realidad, era una servant problemática. Aún así, no podía quejarse de los resultados. Prácticamente había exterminado a la mayoría de los vampiros del clan Tepes, dejando solo a aquellos que lograron huir durante el caos de la batalla. Incluso los guardias encargados de vigilar a Valerie habían abandonado sus puestos hacía unos instantes, huyendo despavoridos tras sentir la muerte del rey Tepes. Gracias a eso, el camino hacia ella estaba completamente despejado. Nota del autor. Y hemos llegado al penúltimo capítulo de este mega lanzamiento. El siguiente será el último, así que estamos casi al final de este arco. Espero que todos hayan disfrutado la batalla entre Alear y el rey Tepes. Quería que esta pelea mostrara los límites actuales de Alear sin hacerlo sentir invencible. También me gustaría hablar un poco sobre masa imaginaria del fin. Si bien actualmente es la técnica ofensiva más poderosa de Alear, dista mucho de ser perfecta. Consume una enorme cantidad de poder demoníaco y también requiere tiempo para estabilizarse antes de poder usarse, por lo que definitivamente no es una técnica que pueda usar indiscriminadamente en cada batalla. Dicho esto, sigue siendo una técnica en constante evolución. En el futuro, podría adoptar diferentes formas y aplicaciones. Me inspiré mucho en el Akai, así como en las habilidades de Goku Black, especialmente en su capacidad para crear armas y otras construcciones usando Ki. En cuanto al nivel de poder actual de Alear, este es esencialmente su límite en este punto de la historia. Gracias a su increíble versatilidad, habilidades copiadas y técnicas únicas, puede luchar contra cualquier oponente de la clase suprema y derrotarlo. Sin embargo, si su oponente hubiera sido Satanás o un dios, el resultado de esta batalla habría sido muy diferente. Probablemente habría muerto. Por último, me gustaría saber tu opinión. Estoy pensando en darle a Valerie 4 piezas de peón, permitiéndoles convertirse en piezas mutadas. ¿Crees que le queda bien, o preferirías otro conjunto de piezas malignas?
Comparte tus teorías y sugerencias. Nos vemos en el capítulo final de esta entrega. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 73. Capítulo 73. La princesa en cautiverio. En cuanto llegue a las 500 piedras de poder, publicaré otro capítulo. Así que, vamos. Alear caminó por los pasillos ahora completamente silenciosos. Usó recuperación de estado para eliminar su fatiga y restaurar sus reservas de poder demoníaco. La habilidad auxiliar fue realmente impresionante. En cuestión de segundos, su cuerpo recuperó su estado óptimo, como si la batalla anterior nunca hubiera ocurrido. Siguió la señal de Longilo hasta un ala más protegida del castillo. Al llegar a esa mazmorra, abrió las puertas con calma. A diferencia de lo que cabría esperar de un prisionero o de alguien bajo vigilancia constante, el interior era sumamente lujoso. Gruesas cortinas de terciopelo negro y rojo colgaban de las altas ventanas, mientras que una gran lámpara de araña de cristal oscuro pendía del techo. La cama con dosel parecía digna de una princesa, con sábanas de seda oscura y almohadas bordadas con el escudo de Tepes. Libros antiguos estaban cuidadosamente dispuestos en una estantería cercana, y unas velas mágicas iluminaban suavemente la habitación, creando una atmósfera de sobria opulencia. Nada más entrar, su mirada se dirigió inmediatamente a la cama, donde yacía una joven de delicada y llamativa belleza. Sus suaves facciones transmitían a la vez un aura de inocencia y dulzura. Su cabello rubio claro, con un sutil brillo dorado, caía justo por debajo de sus hombros en mechones ligeramente despeinados. Un largo flequillo cubría parcialmente uno de sus ojos, mientras que mechones laterales enmarcaban su rostro y dos pequeñas trenzas que caían por delante realzaban su elegante apariencia. Sus grandes ojos captaron de inmediato la atención. Un intenso rojo rubí que contrastaba con su piel extremadamente clara. Sin embargo, su mirada denotaba una indiferencia y un vacío difíciles de descifrar. Llevaba un conjunto en tonos rojos y blancos, de clara inspiración invernal. La parte superior era blanca, con ribetes de felpa en las mangas y el cuello alto, mientras que unas mangas rojas ajustadas cubrían completamente sus brazos. Un pequeño lazo rosa en el cuello añadía un delicado detalle al conjunto. La falda roja se extendía a su alrededor. Abrazaba sus piernas contra el pecho en una postura compacta, casi infantil. Sus piernas eran largas y esbeltas, de piel tersa y pálida. Sus delicadas manos descansaban sobre sí misma, con dedos finos y muñecas adornadas con sencillas pulseras oscuras. ¿Quién eres?, preguntó con voz suave, casi sin entonación, como si incluso la curiosidad hubiera sido consumida por los largos años de confinamiento. Aleal permaneció inmóvil por un breve instante, genuinamente sorprendido. La joven que tenía delante era muy hermosa. En su vida pasada, pocos Servants podían rivalizar con esa apariencia sobrenatural. No es que fuera exactamente sorprendente. Todo en su verso parecía haber sido creado como una verdadera fábrica de waifus, como solían bromear en su primera vida. Aún así, rápidamente recompuso su expresión y respondió con calma. Me llamo Aleal G. Agenti. He venido aquí para sacarte de este lugar. Valeria lo observó en silencio durante unos segundos. Su rostro permaneció casi completamente inexpresivo, como si años de maltrato, aislamiento y explotación hubieran borrado cualquier reacción espontánea. En su mente, la conclusión surgió casi automáticamente. Ese hombre probablemente había invadido el castillo solo para secuestrarla y obligarla a usar su Longimus para sus propios fines. Después de todo, eso era lo que hacía todo el mundo. Su propio padre había convertido su vida en una sucesión interminable de órdenes y sufrimiento, viéndola únicamente como un arma de enorme valor. El único que nunca había intentado utilizarla de esa manera había muerto hacía muchos años. Al menos eso era lo que su padre le había contado. Según él, un cazador de vampiros lo había matado durante su huida, burlándose cruelmente de que su intento de entonces no había servido para nada. Desde entonces, había aprendido que nadie se acercaba a ella por quien realmente era. No había motivo para tener expectativas diferentes. Así que decidió ir directamente al grano. ¿Quieres usarme por mi Longinus, verdad?, preguntó con voz baja y monótona. Todos quieren lo mismo. Alear arqueó ligeramente una ceja al oír esas palabras. Un pequeño suspiro escapó de sus labios, no por irritación, sino porque comprendió lo arraigada que estaba esa forma de pensar en ella. Sin decir nada de inmediato, caminó lentamente hacia la cama, procurando no hacer movimientos bruscos que pudieran interpretarse como una amenaza. Tranquila. No he venido a secuestrarte ni a utilizarte dijo con voz firme pero llena de sinceridad. Quiero que formes parte de mi nobleza. Bueno, y aunque probablemente no me creas, te prometo que te protegeré si aceptas mi oferta. Nadie volverá a encarcelarte ni a obligarte a usar tu poder contra tu voluntad. Ni siquiera yo. Si no quieres usar tu Longinus, no hay problema. Por supuesto, me alegraría si algún día decidieras luchar a mi lado por tu propia voluntad, pero esa decisión siempre será tuya. Y si prefieres ayudarme de otras maneras, también lo aceptaré. Nunca más te obligarán a hacer nada en contra de tu voluntad y por un breve instante, algo cambió en la mirada de Valeria al escuchar esas palabras, pronunciadas con una sinceridad que pareció llegar a un rincón olvidado de su corazón. Una cálida y desconocida sensación floreció lentamente en su pecho, rompiendo el vacío al que se había acostumbrado durante tantos años. Era una emoción casi olvidada, la felicidad. Apretó ligeramente los dedos sobre la sábana, como si intentara confirmar que era real, mientras un leve rubor tenía sus pálidas mejillas, casi imperceptible, pero imposible de ocultar. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña esperanza comenzó a nacer en su interior. Bajó la mirada, sin saber muy bien cómo reaccionar. Nadie le había dicho jamás esas palabras. Nadie le había dado la libertad de elegir su propio destino. Casi inconscientemente, su mirada volvió a posarse en el joven que tenía delante. Él era guapo. Sus rasgos eran delicados, pero a la vez transmitían una extraña firmeza. La expresión serena de su rostro no parecía forzada, y sus ojos color magenta rosado reflejaban una sinceridad en la que Valeria no encontraba rastro alguno de falsedad. Eran unos ojos increíblemente hermosos, pero sobre todo, acogedores. Por un instante, tuvo la extraña sensación de poder confiar en ellos, y esa simple posibilidad hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Aleal extendió la palma de su mano abierta hacia ella, manteniendo la misma expresión tranquila y sincera, sin mostrar prisa alguna por recibir una respuesta. Confía en mí. No te obligaré a hacer nada. Si quieres quedarte aquí, simplemente me iré sin llevarte. Pero si decides venir conmigo, te prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que finalmente puedas tener una vida de verdad. Valeria se quedó mirando fijamente la mano extendida durante largos segundos.
Sus ojos vacilaron. Después de tanto tiempo, tal oferta parecía irreal. Una parte de ella aún esperaba una trampa, una mentira o alguna otra forma de explotación. Sin embargo, había algo en su voz, en la serenidad de su mirada y en la firmeza de sus palabras que poco a poco fue disipando su desconfianza. Lentamente, casi temiendo que la mano desapareciera si tardaba demasiado, extendió la suya y la tomó. La mano de Alear era cálida. Reconfortante. Completamente diferente a cualquier cosa que hubiera tocado en los últimos años. En cualquier caso, murmuró, con la voz baja y ligeramente temblorosa, no tengo otra opción. Alear sonrió discretamente y le apretó la mano con delicadeza, procurando no asustarla. No te arrepentirás de esta elección, hizo una breve pausa antes de preguntar. ¿Sabes lo que es un noble, verdad? Valeria bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas por un breve instante. Sentir ese calor aún le resultaba extraño. Luego, volvió a alzar la vista hacia Alear y respondió con calma. Sí. Los miembros de mi clan me enseñaron sobre las otras razas, incluyendo el sistema de noblezas de los demonios. Alear asintió levemente, satisfecha con la respuesta, sin soltar la mano. Eso facilita las cosas. No tendré que explicarlo todo con detalle. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Entonces, ya que has decidido venir conmigo, eso significa que aceptas formar parte de mi nobleza, ¿verdad? Valeria permaneció en silencio un momento antes de asentir levemente para confirmar. Sí. Bien, entonces, procedamos con el ritual de reencarnación, pero primero, ¿cuál es tu nombre? Valeria Tepes, ¿qué necesitas que haga? Acuéstate en la cama y deja el resto en mis manos. Valeria asintió en silencio y lentamente volvió a recostarse en la cama. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en Alear mientras una mezcla de ansiedad y expectación llenaba sus pensamientos. Se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta. En realidad, no tenía muchas opciones. No tenía a dónde ir ni en quién confiar. Aún así, esa no era la única razón por la que había aceptado su propuesta. En esos pocos minutos de conversación, Alear había despertado en ella algo que creía haber perdido hacía muchos años. Una sensación de calidez, seguridad y esperanza que su propio corazón casi había olvidado cómo sentir. Por esa razón, aún sin poder explicar racionalmente el porqué, decidió confiar en ese presentimiento. Ella creía que había tomado la decisión correcta. Mientras la chica asimilaba la situación, Alear extendió la mano y una pieza maligna con forma de peón apareció en su palma. En circunstancias normales, eso no habría sido suficiente. Como portadora de un Longindus, Valeria necesitaría al menos 6 peones para reencarnarse, ya que una sola pieza común no tenía la capacidad de sustentar a alguien con tanto potencial. Sin embargo, las piezas malignas de Alear distaban mucho de ser ordinarias. Tras numerosos experimentos realizados en los últimos días, había logrado evolucionarlas todas hasta convertirlas en el equivalente de piezas de mutación y, yendo aún más allá, había eliminado la limitación inherente del sistema de reencarnación. Como resultado, cada una de sus piezas era capaz de reencarnar a cualquier individuo por sí sola, independientemente de su potencial o existencia. En teoría, incluso un dios podría reencarnarse usando un solo peón y Alear respiró hondo y concentró su poder demoníaco. Al instante, un complejo círculo mágico de color escarlata oscuro se expandió bajo la cama, llenando toda la habitación con brillantes símbolos demoníacos. El aura que lo rodeaba se intensificó al alzar el peón entre sus dedos. Yo, Alear G. Agenti, te invoco, Valeria Tepes. Acepta mi pieza maligna y renace como un diablo perteneciente a mi nobleza. Al pronunciar sus últimas palabras, colocó con delicadeza la pieza maligna sobre el pecho de Valeria. El peón emitió un intenso resplandor rosado rojizo, irradiando una cálida energía que envolvió todo el cuerpo de la vampira. Poco después, la pieza se disolvió en innumerables partículas luminosas antes de hundirse lentamente en su pecho, desapareciendo por completo. El círculo mágico bajo ella brilló aún más, en respuesta a la culminación del ritual. Valeria arqueó ligeramente las cejas al sentir una extraña sensación recorrer todo su cuerpo. Era como si una corriente de energía atravesara cada músculo, cada hueso y cada fragmento de su alma. Su poder mágico comenzó a transformarse gradualmente, abandonando su naturaleza anterior y adquiriendo las características de un auténtico poder demoníaco, sin perder, sin embargo, su naturaleza vampírica ni su Longindus, ya que los fragmentos malignos conservaban las habilidades raciales y los poderes originales del individuo reencarnado. La presión mágica aumentó durante unos segundos antes de estabilizarse por completo. Cuando el resplandor finalmente desapareció, el ritual se había completado con éxito. Ahora era oficialmente un demonio reencarnado perteneciente a la nobleza de Alear. Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 103 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 22 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Faltegacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 74. Capítulo 74. La nueva vida de la princesa vampira. Durante las próximas 3 semanas estaré de vacaciones de mi trabajo, así que planeo usar este tiempo para concentrarme por completo en escribir mis historias y traer más capítulos a Patreon. Lo más probable es que, si no publico nada aquí en Webnovel durante este periodo, ya sepas el motivo. Alear ayudó a Valeria a abandonar el castillo del clan Tepes sin encontrar resistencia. Tras la derrota del antiguo líder del clan y la desorganización de los miembros restantes, nadie se atrevió a impedir su salida. Los dos se dirigieron a un pequeño pueblo cercano, donde decidieron esperar el regreso de Nobunaga. Por suerte, la espera no fue larga. Mientras caminaban hacia el pueblo, Alear contactó con su sirvienta a través de la comunicación existente entre ellos y le informó de que cumpliría su promesa de llevarla a conocer Japón. La noticia despertó de inmediato el interés del rey demonio del sexto cielo, quien, entusiasmada por la perspectiva del viaje, decidió finalizar su exploración antes de lo previsto y regresar al punto de encuentro. Hasta entonces, había estado visitando el territorio donde vivían los vampiros de la facción de Camilla, impulsada por la curiosidad de comprender mejor la otra cara de la sociedad vampírica, compuesta por mujeres. Sin embargo, optó por dejar la exploración para otra oportunidad en cuanto supo que finalmente conocería Japón.
Mientras esperaban, Alear aprovechó para conocer mejor a Valeria. La conversación transcurría lentamente, con pausas, tal como él había previsto. Ella solo respondía lo estrictamente necesario, con frases cortas y poca emoción. Aún así, con el paso de los minutos, Alear guió el diálogo con paciencia, sin presionarla ni hacerle preguntas indiscretas. Poco a poco, Valeria comenzó a responder con algo más que lo mínimo indispensable, incluso formulando pequeñas preguntas sobre el mundo exterior, los demonios y la vida en el inframundo. Cuando Nobunaga finalmente regresó y conoció a la llamada princesa vampiro, sintió curiosidad por la personalidad reservada de la joven, pero pronto la recibió con su habitual indiferencia, sin mostrar prejuicios hacia sus orígenes. Posteriormente, los tres utilizaron magia de teletransportación para viajar directamente a Japón. El resto del día transcurrió sorprendentemente tranquilo. Nobunaga desapareció casi tan pronto como llegaron, entusiasmada por explorar su país por su cuenta. Mientras tanto, Alear permaneció al lado de Valeria durante toda la excursión. Para alguien que había pasado tantos años confinada, cada detalle de aquel nuevo mundo parecía extraordinario. Observaba en silencio las bulliciosas calles, los edificios modernos, los escaparates iluminados, los trenes y la cantidad de gente que llevaba una vida normal. Aunque seguía siendo extremadamente reservada, comenzaron a aparecer pequeños cambios en su expresión. A veces, sus ojos mostraban una sutil curiosidad. Otras, hacía preguntas sencillas sobre objetos o costumbres que nunca había visto. Alear respondía a todo con calma, respetando su ritmo y sin obligarla a hablar. Esta actitud fue reduciendo gradualmente la distancia entre ambos. Al final de la tarde, Valeria ya caminaba a su lado con mucha más tranquilidad, sin la tensión constante que había cargado desde que se conocieron. Por primera vez en muchos años, sintió que podía bajar la guardia en presencia de otra persona. Al caer la noche, los tres regresaron al inframundo. Nada más llegar a la residencia de la familia Agenti, Alear presentó a Valeria y a los demás miembros de su séquito, Mio, María y también a su futura esposa, Ravel. La acogida fue mucho más cálida de lo que Valeria había imaginado. Ravel la saludó cortésmente y se mostró muy acogedora, mientras que Mio y María se interesaron de inmediato en conocerla mejor después de que Alear les explicara brevemente su historia. Las dos, que también se habían visto obligadas a abandonar sus vidas anteriores y conocían bien la sensación de huir de un destino impuesto por otros, rápidamente se compadecieron de la situación de Valeria, ya que ella nunca había tenido la misma suerte que ellas. Sin presionarla, comenzaron a conversar de forma relajada, integrándola naturalmente en el grupo y respetando su ritmo. Para sorpresa de Valeria, poco a poco se fue relajando en su compañía. Antes de que terminara la noche, los tres ya conversaban amistosamente, dando los primeros pasos hacia una amistad que prometía fortalecerse con el tiempo. Por supuesto, Ravel no se quedó fuera y también fue incluido. Al día siguiente, Alear llegó a Valeria a observar el entrenamiento diario de Mio, María y Ravel. Durante las sesiones, le prestó especial atención, principalmente ayudándola a mejorar su magia y el control sobre su Longirus. Al principio, Valeria se resistió mucho a usar ese poder, ya que durante toda su vida solo había sido la herramienta con la que la habían explotado y mantenido cautiva. Sin embargo, tras muchas dudas y el constante aliento de Alear y las otras chicas, finalmente accedió a usarlo de nuevo, esta vez por voluntad propia y sumergiéndose en el entrenamiento infernal impartido por su rey. Durante las 2 semanas que pasaron entrenando en la dimensión creada por Innova Teclear, Valeria se fue acercando cada vez más a todos. La convivencia diaria la llevó a mostrar emociones con mayor frecuencia, sonriendo discretamente en ocasiones y participando en las conversaciones con más soltura. Sin embargo, entre todos, fue Alear quien finalmente se convirtió en la persona de mayor confianza para ella. Tras observar a Valeria usar su Longimus en varias ocasiones, Alear se interesó profundamente en las capacidades de ese Sacred Gear. A diferencia del común Sephiroth Graal, el Longimus de Valeria era una subespecie extremadamente rara que le otorgaba no uno, sino 3 santos griales. Gracias a esta peculiaridad, pudo sobrevivir a la extracción de 2 de ellos, aunque caería en coma tras perder el segundo. Además de su extraordinario poder curativo, el Longimus también podía resucitar a los muertos e incluso eliminar las debilidades inherentes de un individuo. A petición de Alear, Valeria utilizó esta habilidad en él, eliminando parte de las vulnerabilidades naturales de un demonio a las armas sagradas, el agua bendita y las cruces. Fue precisamente mientras analizaba cuidadosamente el funcionamiento de esa habilidad que Alear encontró la manera de llevarla aún más lejos. Aunque Valeria aún no era lo suficientemente poderosa como para eliminar por completo esas debilidades, el efecto producido por su Longimus le sirvió como una valiosa referencia. Usando transfiguración inactiva, comenzó a remodelar su propia alma basándose en los cambios promovidos por el Longirus. Observar este proceso era esencial para él, ya que manipular el alma requería una comprensión extremadamente precisa de su estructura, y cada nueva experiencia ampliaba aún más su dominio en este ámbito. Como resultado, logró perfeccionar los cambios iniciados por la habilidad de Valeria, aumentando su resistencia a las debilidades típicas de los demonios hasta el punto de superar por completo las limitaciones naturales de su raza. A partir de ese momento, las armas sagradas, el agua bendita y las cruces dejaron de representar una amenaza inherente para él, lo que lo hizo inmune a las vulnerabilidades que aún poseían los demás demonios. Repitió el mismo proceso con todos los miembros de su séquito y también con Ravel. Naturalmente, todos se alegraron enormemente al comprobar que habían perdido definitivamente una de las mayores debilidades inherentes a los demonios. En cuanto a la sorpresa ante otra hazaña de Alear, prácticamente no existía. A esas alturas, estaban tan acostumbrados a sus habilidades absurdas y a su conocimiento aparentemente imposible que pocas cosas podían sorprenderlos. Sinceramente, ninguno se habría sorprendido si, al día siguiente, Alear hubiera derrotado al Lucifer de un solo golpe. Valeria, sin embargo, fue la única que mostró verdadera sorpresa, aunque por un motivo diferente. Jamás imaginó que Alear sería capaz de comprender el funcionamiento de su Longimus a un nivel tan profundo como para reproducir sus efectos mediante su propia transfiguración inactiva, perfeccionando una habilidad que, hasta entonces, creía exclusiva de su poder. Aparte de este pequeño incidente, las 2 semanas transcurrieron con relativa tranquilidad, centrándose casi exclusivamente en el entrenamiento. Mio, María y Ravel continuaron evolucionando a buen ritmo y se hicieron un poco más fuertes, aunque su progreso fue menor que el de Valeria. Esto era perfectamente normal. Las 3 ya poseían un nivel de poder bastante alto, y cuanto más fuerte se volvía alguien, más difícil era progresar significativamente en poco tiempo. Valeria, por otro lado, mostró un crecimiento impresionante. Anteriormente, dependía de su hermano mayor, Marius Tepes, para controlar completamente su Longirus. Ahora, sin embargo, era capaz de usarlo por sí misma, demostrando un dominio mucho más refinado de su propio poder.
Además, se adaptó rápidamente al poder demoníaco, aprendiendo a manipularlo con gran eficiencia, mientras que su talento para la magia florecía con cada nueva sesión de entrenamiento. Alear también se aseguró de desarrollar sus habilidades físicas, aprovechando al máximo las características naturales de un vampiro. Con esto, Valerie dejó de depender exclusivamente de su Longimus y comenzó a combinar magia, combate cuerpo a cuerpo y sus habilidades raciales en un estilo de lucha mucho más completo y versátil. Tras abandonar la dimensión Nova Teclear, en el mundo real solo habían transcurrido unas 2 horas debido a la diferencia en el flujo del tiempo. Cada una retomó su rutina. Mientras Alear se dirigía a su oficina para ponerse al día con el trabajo, las chicas llevaron a Valerie con ellas para bañarse y cambiarse de ropa. Más tarde, por la tarde, Alear pasó un buen rato bebiendo sake con Nobunaga. El rey demonio del sexto cielo le dirigió miradas cada vez más complejas, e incluso terminaron jugando videojuegos juntos durante varias horas, tal como lo hacían en los viejos tiempos, recuerdos que, curiosamente, aún permanecían desconocidos para la propia Nobunaga. Por la noche, todos se reunían para cenar y charlaban informalmente antes de que cada uno se ocupara de sus propios asuntos. Al día siguiente, la rutina transcurría prácticamente igual. Mientras Alear dividía su tiempo entre el trabajo y el entrenamiento, las chicas pasaban la mayor parte del día juntas, y Valerie seguía adaptándose a su nueva realidad con sorprendente rapidez. Rodeada de personas que la trataban con respeto y cariño, por fin empezaba a experimentar una vida verdaderamente normal, algo que jamás había imaginado posible durante los largos años que había estado encarcelada. La tenue luz del inframundo se filtraba por los altos ventanales de la oficina, bañando la habitación con los característicos tonos rojizos de esa dimensión. Sentado en la silla principal detrás del gran escritorio de madera, Alear sostenía una humeante taza de café. Tomó un sorbo lento, saboreando la bebida mientras sus ojos color magenta rosado escudriñaban los documentos cuidadosamente organizados frente a él. Su expresión permaneció serena. Dado que ya había preparado propuestas ventajosas y logrado contratar a cerca del 80% de los trabajadores de las minas pertenecientes al territorio de la familia Gap, ya no tenía grandes preocupaciones respecto a la administración de esa región. De hecho, ese mismo día, la familia Agares asumiría oficialmente el control del antiguo territorio de la familia Gremori. Con la ruptura definitiva del contrato firmado entre ambas familias, los Gremori se vieron obligados a abandonar la región. Sí, incluso tuvieron que abandonar el castillo donde vivían, ya que formaba parte de su territorio. Se preguntaba cuánto tiempo podría la familia Gremori mantener esa situación. Según Ravel, su padre había estado presionando cada vez más a la familia Gremori para que finalmente se celebrara el matrimonio entre Rías y Riser. Con la posición política de los Gremori cada vez más debilitada y su creciente bancarrota, Sirceps ya no podía posponer la decisión como antes. Lo más probable era que la ceremonia se adelantara en comparación con lo que ocurría en la historia original. Esto significaba que, en poco tiempo, Rías se vería obligada a casarse con Riser. Y, con Issei fuera de escena, prácticamente no tenía a nadie capaz de impedirlo. Su única esperanza residía en la famosa característica de la familia Gremori, la suerte, conocida por favorecer a sus miembros de maneras inesperadas. Gracias a esto, por ejemplo, Rías había reunido un séquito de miembros con un enorme potencial y había sobrevivido a situaciones en las que, sin duda, habría muerto en la historia original. Aún así, no le daba mucha importancia a esta característica. Al fin y al cabo, si esta suerte fuera realmente tan extraordinaria, difícilmente habría logrado llevar a la familia Gremori al borde de la bancarrota y prácticamente eliminar toda su influencia política en tan poco tiempo. Todo indicaba que se trataba simplemente de una tendencia que aumentaba las probabilidades de que ocurrieran eventos favorables, no de un poder absoluto capaz de alterar inevitablemente el destino de sus miembros. En cuanto a la suerte circunstancial, no pudo evitar reconocer la ironía de la situación. Si alguien podía ser llamado el rey de la suerte, probablemente sería él. Desde su reencarnación, una sucesión casi absurda de eventos favorables parecía mantenerlo siempre un paso por delante de todos los demás, como si las circunstancias se empeñaran en conspirar a su favor. Solo lamentaba que esa misma suerte pareciera desaparecer por completo cuando se trataba del Fate Gacha. Si hubiera tenido la misma fortuna allí que en el resto de su vida, ya habría obtenido un número mucho mayor de servants y habilidades de alto nivel. En ese instante, la puerta de la oficina se abrió suavemente y Ravel entró cargando una carpeta adicional con la elegancia y eficiencia que la caracterizaban. Su cabello rubio estaba impecablemente peinado y vestía un atuendo formal pero elegante, perfectamente acorde con el papel que había asumido como una de las principales administradoras de los asuntos de la familia Genti. Buenos días, Alear-sama, y lo saludó con una dulce sonrisa, acercándose al escritorio. Le traje la lista de todo lo que se encontró en la bóveda secreta de la antigua mansión de la familia Genti, ¿eh? ¡Qué rápido! Comentó Alear, sorprendido. Luego sonrió levemente. Perdón, ni siquiera te saludé como es debido, Ravel. Buenos días. No hay de qué preocuparse, Alear-sama, y respondió ella, acercándose al escritorio con las mejillas ligeramente sonrojadas. El simple hecho de que le importara un detalle tan pequeño bastaba para alegrarla de verdad. Colocando la lista de los tesoros de la familia Genti frente a él, continuó, con un brillo de entusiasmo en los ojos mientras hablaba del tema. Fue gracias a la propuesta que le hicimos a la familia Belial. Aceptaron vendernos todo el antiguo territorio de la familia Genti. También se aseguraron de devolver cualquier objeto que encontraran dentro del antiguo palacio. Además, como era de esperar, jamás habrían podido abrir la bóveda secreta y, años atrás, el abuelo de Alear se vio obligado a tomar medidas desesperadas. Sin recursos para mantener las vastas propiedades heredadas durante incontables generaciones, terminó vendiendo prácticamente todo el territorio familiar, una región gigantesca cuya extensión superaba la de Corea del Sur. Solo quedó un pequeño feudo, precisamente aquel donde Alear se encontraba ahora. Aunque representaba solo una fracción de sus antiguas posesiones, aún tenía aproximadamente el tamaño de Tokio y se convirtió en la nueva base de la familia. Tras acumular una fortuna gigantesca gracias a la habilidad de la regla de oro, una de sus primeras decisiones fue recomprar todas las antiguas tierras de la familia Genti, incluido el palacio del gran presidente del infierno, como se conocía la antigua residencia de su linaje, algo que no había sido fácil de lograr. Como sabía por los recuerdos heredados después de todo, su padre había mencionado su existencia, una bóveda secreta permanecía oculta en las profundidades de la propiedad. Por esta razón, Alear le había encargado a Ravel que enviara personas de absoluta confianza para localizar el compartimento y catalogar todo su contenido. Para abrir el mecanismo, solo se necesitaban unas pocas gotas de su sangre, ya que la barrera de reconocimiento seguía aceptando únicamente a los descendientes directos de la familia Genti.
La bóveda, a su vez, era prácticamente indestructible, combinando múltiples capas de autenticación, sellado y magia de autorreparación. Incluso un miembro de la familia Bael utilizando el poder de la destrucción a su máxima capacidad difícilmente podía traspasar sus defensas sin destruir primero todo el palacio e incluso entonces, era muy probable que la bóveda permaneciera intacta. Alear recibió la carpeta de manos de Ravel con una leve sonrisa. Gracias por el trabajo, Ravel. Me alegra haber podido ayudar, Alear-sama, y respondió ella con una suave sonrisa. Las puntas de su cabello dorado se balancearon discretamente mientras hacía una pequeña reverencia, claramente satisfecha de haber sido útil. Para Ravel, recibir un simple agradecimiento de su parte ya era suficiente para que todo el esfuerzo hubiera valido la pena. Alear asintió por última vez antes de centrar toda su atención en el catálogo. Mientras hojeaba las páginas cuidadosamente ordenadas, una expresión de auténtica sorpresa apareció en su rostro. Esto es mucho más de lo que esperaba. Era lógico imaginar que uno de los 72 pilares originales, y una de las pocas familias que habían alcanzado el prestigioso título de archiduque, habría acumulado una fortuna extraordinaria a lo largo de miles de años de historia. Aún así, tras la decadencia de la familia Genti, su abuelo se vio obligado a vender prácticamente todas sus posesiones. Por lo tanto, Alear creía que la antigua bóveda secreta contendría únicamente documentos históricos, registros genealógicos y, como mucho, algunos objetos de gran valor sentimental que su abuelo nunca se había atrevido a vender. Sin embargo, la realidad superó por completo sus expectativas. Incluso después de tantas pérdidas, la bóveda aún albergaba una impresionante colección de tesoros. Entonces, su mirada se detuvo en un nombre en particular. ¿Y este? Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 103 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 22 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Faltegacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 75. Capítulo 75. El tesoro oculto de la familia Genti. Una suave brisa acariciaba las exuberantes colinas verdes que parecían extenderse hasta el horizonte, donde flores de colores imposibles se mecían como si tuvieran vida propia. Lagos cristalinos reflejaban el cielo del inframundo, creando la ilusión de un mundo reservado para los inmortales. En el centro de aquel paisaje impresionante se alzaba el antiguo castillo de la familia Gent. Era una construcción monumental de estilo clásico europeo, con torres altas y elegantes, muros de piedra blanca impecablemente conservados y detalles en oro y rojo oscuro. Las cúpulas resplandecían bajo la luz, reflejándola como joyas talladas. Jardines colgantes, fuentes mágicas que entonaban suaves melodías y puentes de cristal conectaban las diferentes alas del palacio. A su alrededor, frondosos bosques y campos floridos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, conformando una escena tan magnífica que parecía salida de un sueño. Alear permanecía inmóvil frente a la imponente puerta principal. Y es difícil creer que este lugar se conserve tan bien. Probablemente se deba a la transmutación de la familia Genti, que logró mantenerlo prácticamente intacto incluso después de décadas sin que nadie lo utilizara y, murmuró, antes de que su expresión se volviera más pensativa. En realidad, el hecho de que la familia Belial nunca utilizara este castillo también fue resultado de uno de los planes de mi abuelo. El antiguo Lord Belial estaba fascinado por la alquimia y quería adquirir estas tierras precisamente para estudiar el conocimiento de la familia Genti almacenado en la biblioteca del castillo. Mi abuelo accedió a la venta, pero impuso una condición. Nadie de la familia Belial podía vivir aquí ni permanecer en el castillo por ningún motivo que no fuera la investigación. Lord Belial aceptó sin dudarlo y pensándolo bien, probablemente se arrepintió de esa decisión después. Dudo que haya aprendido mucho simplemente consultando la biblioteca familiar, ya que la alquimia de la familia Genti es el resultado de su característica de transmutación y finalmente, una leve sonrisa apareció en sus labios. Y con esto, resulta evidente que la familia Genti fue bendecida con líderes extraordinarios. Mi abuelo hizo todo lo posible por proteger a mi padre, incluso vendiendo el palacio del gran presidente. Mi padre sacrificó el resto de su vida para preservar nuestro linaje. Y antes que ellos, mi bisabuelo y todos mis antepasados también dieron lo mejor de sí para asegurar la continuidad de la familia. Cada generación cargó con esa responsabilidad hasta donde pudo y ahora es mi turno. Como mínimo, tengo la responsabilidad de reconstruir todo lo que perdieron y devolver a la familia Genti al lugar que siempre le ha pertenecido y como la más poderosa de todo el inframundo. Recuperar los antiguos territorios de la familia, como este, era el segundo paso de mi plan. El primero ya se ha completado. Construir una sólida red de aliados políticos y consolidar una influencia muy superior a la de cualquier otra familia. Ahora, solo queda la siguiente etapa y sus ojos recorrieron lentamente la imponente presencia del castillo. Como se decidió anteriormente, siguiendo la sugerencia de Serafall, tarde o temprano me presentaré oficialmente ante la alta sociedad del inframundo. Antes de que llegue ese día, me instalaré en este castillo. Entonces celebraré un gran banquete e invitaré a todas las familias nobles. Será la oportunidad perfecta para anunciar que la familia Genti finalmente ha recuperado el lugar que siempre le ha pertenecido y con ese pensamiento en mente, Alear respiró hondo y comenzó a caminar por el sendero principal, atravesando los jardines impecablemente conservados. Al acercarse a la entrada, las enormes puertas del castillo se abrieron solas al reconocer su linaje, como si el palacio mismo le diera la bienvenida al heredero de la familia Genti tras décadas de espera. Alear entró. El interior era aún más impresionante de lo que había imaginado. Amplios salones sostenidos por imponentes columnas de mármol, candelabros encantados que flotaban suavemente bajo el techo, antiguos tapices que representaban los momentos más gloriosos de la historia de la familia Genti y corredores que parecían extenderse hasta el infinito conformaban la grandeza de la antigua residencia. Siguiendo el mapa mágico preparado por sus subordinados durante la inspección del palacio, avanzó hacia la bóveda secreta, descendiendo escaleras ocultas y cruzando sucesivas barreras mágicas que se disolvían automáticamente al reconocer su sangre. Finalmente, llegó a las profundidades del castillo, donde una gigantesca puerta de metal, cubierta de intrincados círculos y símbolos mágicos, lo esperaba en silencio. La bóveda secreta.
Sin dudarlo, acercó la mano a la pared junto a la puerta, donde un pequeño círculo mágico de autenticación se ocultaba cuidadosamente entre las inscripciones. Con la uña del pulgar, se hizo un pequeño corte en la punta del dedo y dejó caer una gota de sangre en el centro del sello. En el instante en que la sangre tocó el círculo, todo el mecanismo reaccionó. Las líneas mágicas se extendieron como raíces luminosas, iluminando cada símbolo grabado en la puerta con un intenso resplandor rosado rojizo. Un profundo sonido metálico resonó en las profundidades del castillo mientras decenas de antiguos mecanismos comenzaban a moverse simultáneamente. Los incontables candados mágicos se desactivaron uno tras otro hasta que, finalmente, la gigantesca puerta comenzó a abrirse lentamente. Un viento ancestral escapó desde el interior. Alear cruzó el umbral. Incluso alguien como él, acostumbrado a tratar con la riqueza de diario, permaneció en silencio durante unos instantes. El interior de la bóveda era colosal. Su tamaño superaba con creces el equivalente a 5 estadios de fútbol, conformando una auténtica ciudad subterránea construida exclusivamente para almacenar la fortuna acumulada por la familia Agenti a lo largo de miles de años. Montañas de monedas de oro ocupaban secciones enteras de la sala, reflejando la luz de las lámparas mágicas instaladas en el techo. Cientos de vitrinas protegidas por barreras exhibían diversos objetos. En otras áreas, enormes estanterías albergaban armaduras completas, espadas, lanzas, hachas, alabardas, arcos, ballestas e incontables armas de diferentes épocas, todas cuidadosamente conservadas como si hubieran sido forjadas el día anterior. Sin embargo, todo ese tesoro simplemente se desvaneció de la vista de Alear en el instante en que sus ojos se posaron en el centro de la bóveda. Allí, sobre un amplio pedestal circular de piedra negra, se alzaba una sola espada incrustada en un enorme bloque de roca. La larga hoja plateada exhibía un frío brillo metálico, pero en su centro, una ranura carmesí recorría toda la longitud de la espada, como si un río de energía demoníaca fluyera continuamente por su interior. Finas grietas oscuras se extendían por la superficie del metal, semejantes a venas de sangre. Antiguas runas estaban grabadas a lo largo de la hoja, emitiendo un discreto resplandor rojo que reforzaba su apariencia sobrenatural. La guarda tenía una forma ancha y agresiva, compuesta de acero negro y oro oscurecido, con extremos curvos que recordaban a cuernos demoníacos. En el centro, una cabeza demoníaca esculpida en metal miraba fijamente a cualquier observador con ojos de rubí incrustados de gemas, transmitiendo la inquietante impresión de estar viva. La empuñadura estaba envuelta en cuero azul oscuro entrelazado, mientras que detalles dorados recorrían toda la empuñadura hasta el pomo, donde otra gran joya rojo sangre irradiaba un intenso poder demoníaco. Junto al pedestal reposaba su vaina, tan lujosa como la propia espada. Cubierta de tonos azul intenso y rojo oscuro, estaba adornada con filigrana dorada, gemas de rubí y símbolos demoníacos grabados en toda su superficie. Un recuerdo latente afloró de inmediato en su mente. Merodach. La espada demoníaca más poderosa jamás creada. En su vida anterior, cuando aún formaba parte de Caldea, solo tuvo una oportunidad de contemplarlo. Fue durante un banquete celebrado tras la resolución de una singularidad, cuando Gilgamesh bebió en exceso y, movido por su característico orgullo, comenzó a exhibir y comentar los mayores tesoros guardados en su tesoro real. En aquella ocasión, Merodach había sido presentada como una de las joyas de su colección, el prototipo de todas las espadas destinadas a elegir a un rey. Jamás se había imaginado que, en este mundo, Merodach tendría un origen completamente diferente. Al igual que en su vida anterior, en este mundo también se la conocía como el pecado original. Sin embargo, había sido forjada por el primer agente durante la Gran Guerra, reuniendo prácticamente todo el conocimiento de su época para crear un arma digna de ser empuñada por el mismísimo Lucifer. Era la contraparte oscura de la Excalibur de este mundo, un arma cuya existencia rivalizaba directamente con la legendaria espada sagrada que, según la historia, acabó destruida y fragmentada en incontables pedazos. Si Excalibur simbolizaba la esperanza, la luz y el rey elegido por los cielos, Merodach representaba el poder del infierno, la autoridad del primer rey demonio y el derecho a gobernar otorgado al soberano del inframundo. No era simplemente una espada legendaria y era el arma que acompañó a Lucifer a lo largo de su vida y uno de los mayores símbolos de la gloria de la familia Agenti. Fue precisamente la creación de esta espada lo que elevó el prestigio de la familia a un nivel sin precedentes, siendo uno de los mayores méritos que contribuyeron a que los Agenti alcanzaran el título de archiduques mucho antes que muchos otros linajes demoníacos y cuando Lucifer murió durante la Gran Guerra, era natural que innumerables familias demoníacas codiciaran la espada que había empuñado. Después de todo, Merodach no era solo un arma legendaria, sino uno de los mayores símbolos del primer rey demonio. Sin embargo, en vida, Lucifer había hecho un pacto con la familia Agenti. Si moría, la espada regresaría a sus creadores. Así, Merodach fue devuelta a la familia Agenti por alguien de confianza del rey y, prácticamente, se la consideró perdida para todas las familias demoníacas, permaneciendo sellada en la bóveda secreta de la familia desde entonces y Alear caminó lentamente hacia el pedestal central. Se detuvo ante la espada clavada en la roca y la observó en silencio durante unos segundos. Extendió la mano, agarró la empuñadura y, con un solo movimiento firme, levantó la espada. Sonido metálico. La piedra que la aprisionaba ofreció solo una breve resistencia antes de liberar por completo la hoja. Un sonido metálico cristalino resonó en la gigantesca bóveda mientras un torrente de poder demoníaco de color rojo negruzco se extendía por el entorno. Alear hizo girar la espada con naturalidad antes de sostenerla horizontalmente frente a sus ojos. La hoja reflejaba su rostro a la perfección. Nada mal. Una leve sonrisa apareció en sus labios. El equilibrio es prácticamente perfecto, la distribución del peso también. Incluso comparado con los mejores noble fantasmas que vi en mi vida anterior, no pierde absolutamente nada. Además, necesitaba un arma de este nivel, hasta ahora, no había tenido la oportunidad de usar mis habilidades con la espada, sin demora, cogió la vaina ornamentada y la acercó a la hoja. Shin. En cuanto Merodach fue envainada, toda el aura opresiva desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera existido. En el instante siguiente, tanto la espada como su vaina se desvanecieron en una leve distorsión espacial, quedando almacenadas directamente en su inventario. Sin perder más tiempo, Alear continuó su recorrido por la gigantesca bóveda. Habiendo alcanzado el objetivo principal de su visita, comenzó a examinar con detenimiento el resto del legado de sus antepasados, guardando en su inventario todo aquello que le interesaba. Fue entonces cuando sus pasos se detuvieron frente a una gran vitrina de cristal reforzado. En su interior reposaba una armadura completa. Alear se acercó lentamente. Ante él se extendía una armadura completa, forjada en un metal plateado de brillo impecable, semejante a la plata pura, pero cuya resistencia superaba con creces cualquier aleación común.
Su diseño era elegante e imponente a la vez, sin ningún exceso innecesario. Las placas encajaban a la perfección, proporcionando una protección total sin comprometer la movilidad del usuario. La coraza presentaba líneas limpias y refinadas, mientras que los anchos hombros estaban adornados con relieves ornamentales que conferían la autoridad de un soberano. El cuello elevado envolvía parcialmente el cuello, reforzando la imponente presencia de la armadura. Una larga capa blanca sujeta a los hombros completaba el conjunto, otorgándole una apariencia digna de un rey o un comandante supremo en el campo de batalla. Esta había sido la armadura ceremonial utilizada por los sucesivos jefes de la familia Agenti y, durante la Gran Guerra, también la lució el primer agente en numerosas batallas junto a Lucifer. A pesar de su refinada apariencia, era una de las armaduras demoníacas más resistentes jamás creadas, construida para soportar incluso los ataques de un dios. Con un simple gesto, Alear eliminó la barrera que protegía la vitrina. Se quitó la armadura con cuidado y la observó durante unos instantes. Esto tampoco está mal. Poco después, guardó la armadura en su inventario y continuó su camino. Tras unas 2 horas registrando el lugar, ya había reunido todo lo que consideraba necesario. Satisfecho con el resultado, abandonó la bóveda secreta y se dirigió a su siguiente destino y... Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 105 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 30 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Faltegacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 76. Capítulo 76. Una visita inesperada en la oficina. Tras abandonar el antiguo palacio del gran presidente del infierno, Alear utilizó su magia de teletransportación para viajar directamente a las minas situadas en el territorio de la familia Gap. Apareció en la cima de una pequeña colina, desde donde tenía una vista privilegiada de toda la zona. Ante él se extendía un conjunto de casas sencillas pero bien construidas. Era una aldea organizada, con decenas de viviendas de 2 pisos, muros de piedra reforzados con madera oscura y tejados a 2 aguas. Las casas eran modestas, pero tenían un aire de dignidad, pequeñas verandas, huertos comunitarios con flores negras y rojas, y un sistema de iluminación mágico que mantenía las calles bien iluminadas incluso de noche en el inframundo. También había una plaza central con una fuente, una escuela improvisada y un salón comunitario donde los trabajadores podían reunirse. Justo detrás del pueblo se alzaba la verdadera joya de la región, una enorme mina de cristal. La entrada principal era una cueva colosal, de más de 50 metros de altura, cuyas paredes interiores resplandecían con cristales multicolores que emitían una luz suave e hipnótica. Raíles mágicos recorrían el interior, y plataformas flotantes transportaban a los mineros a las profundidades. Cientos de trabajadores, gente de baja calaña, la mayoría antiguos empleados de Gremory, habían sido reunidos en la plaza central por los administradores de la familia Agares, que habían comenzado a gestionar las minas de cristal ese mismo día. Alear observó la actividad en el pueblo durante unos instantes antes de comenzar a descender la colina. Su presencia no tardó en llamar la atención. A medida que se acercaba a la plaza, las conversaciones cesaron gradualmente, las herramientas se dejaron a un lado y las miradas curiosas se dirigieron hacia él. Justo antes de llegar a la plaza principal, un hombre de cabello canoso se dirigió rápidamente hacia él. A pesar de su avanzada edad, mantenía una postura erguida y un físico robusto, forjado por décadas de duro trabajo. Vestía un elegante traje negro de 3 piezas, impecablemente confeccionado, que contrastaba con los guantes blancos que cubrían sus manos callosas. Su rostro curtido por el tiempo transmitía severidad, pero sus ojos revelaban inteligencia y lealtad. En cuanto se detuvo frente a Alear, hizo una profunda reverencia. Bienvenido, Archiduque Agenti. Su voz era firme y respetuosa. Me llamo Sebastián Agares. Soy el hermano menor del señor Agares y, por consiguiente, el tío de su futura esposa. Actualmente me han encomendado la gestión de estas minas y del poblado de los trabajadores. Es un honor conocerle por fin. Alear simplemente asintió levemente. El honor es mío, Sebastián. Así que eres el tío de Seguaira. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Puedes llamarme Alear. No hay necesidad de tanta formalidad. Sebastián negó con la cabeza, manteniendo su postura impecable. Me temo que no puedo hacerlo, mi señor. Sería una falta de respeto a su posición. Hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Puedo preguntar el motivo de su visita? Si hubiéramos sido informados con antelación, habríamos preparado una recepción digna de su llegada. Alear frunció ligeramente los labios al darse cuenta de lo rígido que estaba el hombre que tenía delante. Bastaba con observar su impecable porte para comprender que Sebastián se tomaba su cargo y sus responsabilidades con suma seriedad. Más aún, proyectaba la imagen del mayordomo perfecto, disciplinado, educado, discreto y absolutamente leal a la familia Agares. Alear ya había oído hablar del hermano menor del antiguo Lord Agares. A diferencia de la mayoría de los nobles, Sebastián había renunciado voluntariamente a cualquier pretensión de convertirse en el patriarca de la familia Agares. No por falta de capacidad, sino porque deseaba una vida tranquila y sentía una admiración casi inquebrantable por su hermano mayor. Era un hombre prácticamente desprovisto de ambiciones personales, que parecía encontrar satisfacción únicamente en servir a su familia lo mejor que podía y, además, era extremadamente fuerte. El aura que emanaba de su cuerpo era discreta pero abrumadora. Sin siquiera necesitar usar sus ojos místicos, Alear ya podía afirmar que el hombre que tenía delante era más poderoso que el rey Tepes, el vampiro al que se había enfrentado antes, y poseía un físico aún más imponente que el suyo. Si los dos luchaban hasta el final, incluso usando todas sus cartas, calculaba que sus posibilidades de victoria no superarían el 40%, por supuesto, aún confiaba en matarlo de un solo ataque, especialmente ahora con Merodax en sus manos y su técnica Tsuba Megaesi disponible, pero los dos no tenían motivos para pelear. Al contrario, ahora estaban del mismo lado. No hace falta, respondió Alear con naturalidad. Solo quería ver el lugar personalmente. Sebastián parpadeó por un instante, sorprendido. Y veo. Detrás de él, cientos de trabajadores habían detenido por completo sus labores. Hombres y mujeres de clase baja observaban a Alear en absoluto silencio. Algunos mostraban curiosidad, otros desconfianza.
Había quienes lo miraban con admiración, quienes parecían nerviosos, e incluso quienes simplemente no sabían cómo reaccionar ante alguien que, hasta hacía pocos días, no era más que un hombre lejano. Al percatarse de que todas las miradas estaban puestas en él, Alear dio unos pasos hacia adelante, colocándose en el centro de la plaza. Supongo que muchos de ustedes ya han oído hablar de mí. Su voz era tranquila pero lo suficientemente firme como para llegar a todos los presentes. Aún así, creo que es más justo presentarme personalmente. Mi nombre es Alear G. Agenti. Soy el señor de las familias Agenti y Gapli, también el verdadero señor de este territorio, cuya administración estuvo temporalmente bajo la responsabilidad de la familia Gremori. En cuanto terminó de hablar, prácticamente todos los trabajadores hicieron una reverencia al unísono. Es un honor conocerle, Archiduque Agenti. El coro resonó por toda la plaza. Alear mantuvo una expresión serena, aunque parecía algo resignado. No hace falta ser tan formal. No vine aquí para que me trataran como a alguien inaccesible. Vine porque quería conocer a la gente que hace que este territorio funcione cada día. Los trabajadores intercambiaron miradas discretas. Mientras esté aquí, preferiría que me hablaran con naturalidad. Por supuesto, sigan respetando la jerarquía cuando sea necesario, pero no quiero que cada palabra que me dirijan suene como parte de una ceremonia. Algunos demonios abrieron mucho los ojos. Esto era completamente distinto a la actitud que esperaban de un miembro de la alta nobleza. En algunos aspectos, les recordaba cómo la familia Gremori trataba a sus subordinados, aunque Alear era mucho más directo y pragmático. Había respeto, pero sin la insistencia en llamar a todos familia ni la amabilidad casi paternal que caracterizaba a los Gremori. Alear continuó, manteniendo el mismo tono tranquilo. Tampoco pretendo juzgar a nadie por la posición social en la que nació. Lo que realmente me importa es el carácter, la competencia y la dedicación de cada persona. Imagino que ya les han informado sobre los beneficios y las condiciones que tendrán trabajando bajo mi mando, y es precisamente por eso que decidieron quedarse aquí. Hizo una breve pausa antes de añadir, pero los beneficios conllevan responsabilidades. A cambio, espero que todos den lo mejor de sí. Puedo decir, sin exagerar, que entre todos los trabajos remunerados disponibles en el inframundo, ustedes se encuentran entre los trabajadores mejor tratados. Las palabras fueron sencillas, sin grandes discursos. Precisamente por eso, parecían sinceros. La tensión que dominaba la plaza comenzó a disiparse poco a poco. Algunos trabajadores relajaron los hombros, otros intercambiaron sonrisas discretas, e incluso los más desconfiados empezaron a ver a aquel joven patriarca con otros ojos. Después, Alear permaneció un rato en la plaza, charlando con los trabajadores sin prisa. Quería saber cuánto tiempo llevaba cada uno trabajando allí, cuáles eran las mayores dificultades diarias, si las viviendas eran cómodas, si los niños asistían a la pequeña escuela del pueblo e incluso si la comida que proporcionaban los antiguos administradores era suficiente para quienes pasaban todo el día en las minas. Muchos respondieron tímidamente al principio, inseguros de cómo reaccionaría un archiduque ante quejas o sugerencias, pero al darse cuenta de que escuchaba atentamente cada respuesta, la conversación empezó a fluir con naturalidad. En poco tiempo, varios trabajadores ya hablaban con mucha más soltura. Un minero veterano explicó que la maquinaria de excavación utilizada en algunas galerías era antigua y requería mucho esfuerzo físico, mientras que una mujer encargada del comedor comunitario comentó que sería conveniente ampliar el almacén de alimentos para evitar el desperdicio durante el verano del inframundo. Un joven supervisor sugirió aumentar el número de carros para transportar los cristales, ya que la producción había ido en aumento en los últimos años. Alear escuchaba atentamente, tomando pequeñas notas en una libreta que sacó de su inventario. No prometió solucionar todos los problemas de inmediato, pero les aseguró que analizaría todas las sugerencias e implementaría aquellas que realmente mejoraran las condiciones de trabajo. Sebastián observaba la escena casi sin pestañear. Había administrado las propiedades de la familia Agares durante siglos y había conocido a innumerables nobles, pero jamás había visto a alguien en la posición de Alear dedicar tanto tiempo a escuchar a los trabajadores comunes. La mayoría simplemente delegaría esa función a los administradores y no volvería a poner un pie allí. Sin embargo, el joven archiduque parecía comprender perfectamente que una administración eficiente no dependía únicamente de las cifras registradas en los informes, sino también de las opiniones de las personas que realizaban el trabajo a diario. Otra cosa que notó fue que, en poco tiempo, Alear había logrado algo que muchos nobles jamás consiguieron en toda su vida: despertar la confianza de esos demonios de baja calaña. No es de extrañar que fuera conocido como el genio político entre la alta nobleza. Tras hablar con prácticamente todos los presentes, Alear le pidió a Sebastián que lo acompañara hasta la entrada de la mina. En cuanto cruzaron las enormes puertas de piedra, una corriente de aire frío recorrió el gran túnel principal. Cristales de decenas de colores distintos cubrían las paredes y el techo, creando un espectáculo de luces que transformaba el interior de la montaña en algo casi sobrenatural. Rieles recorrían toda la longitud de las galerías, mientras que plataformas mágicas transportaban grandes cargas a la superficie. Anteriormente, la familia Gremori vendía los cristales extraídos de aquí a la familia Agares, cobrando un precio que, en muchas ocasiones, superaba el valor de mercado, comentó Alear mientras observaba a un grupo de trabajadores descargar una gran caja llena de cristales rojos. Pero ahora que la administración de este territorio ha pasado directamente a manos de la familia Agares y prácticamente tendrán acceso a estos cristales al costo de extracción. Me imagino que las ganancias de la familia aumentarán considerablemente a partir de ahora. Sebastián respondió de inmediato, como si ya lo hubiera reflexionado innumerables veces. No creo tanto como usted, mi señor. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Alear. Es cierto. El acuerdo firmado entre nuestras familias resultó ser bastante ventajoso para mí, dijo, desviando la mirada hacia la actividad de la mina. Pero, al final, eso no importa mucho. Nuestras familias son aliadas. Cuanto más próspera sea la familia Agenti o la familia Agares, mayor será la prosperidad para todos nosotros. Sebastián pareció discretamente satisfecho con la respuesta. Los dos reanudaron la marcha, mientras recorrían las galerías. Alear utilizó sus ojos místicos para analizar la estructura completa de la montaña. Vetillas enteras de cristales permanecían intactas a cientos de metros bajo la superficie. Había riquezas suficientes para mantener esas minas en funcionamiento durante muchas décadas, quizás siglos, si se gestionaban adecuadamente. Además, descubrió pequeñas concentraciones de minerales mágicos extremadamente raros ocultos en regiones aún inexploradas. Interesante, murmuró. Sebastián notó inmediatamente su interés. ¿Ha ocurrido algo, mi señor? Quizás en el futuro se puedan abrir nuevas galerías. Pero eso será en otra ocasión. Antes de cualquier expansión, quiero asegurarme de que todo funcione a la perfección. La visita se prolongó durante horas.
Alear recorrió prácticamente todas las instalaciones importantes de la región, los almacenes, las viviendas de los supervisores, el depósito de herramientas, los sistemas de ventilación de la mina e incluso los pequeños puestos médicos instalados cerca de las galerías más profundas. Cuando encontraba algún problema, se limitaba a hacer observaciones objetivas, preguntando cómo pensaban solucionarlo o sugiriendo alternativas sencillas para aumentar la eficiencia sin incrementar innecesariamente los costes. Cuando el sol del inframundo comenzó a desaparecer lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo rojizo con tonos anaranjados, Alear finalmente dejó escapar un largo suspiro. Ya he visto suficiente por hoy. Sebastián hizo una leve reverencia. Espero que nuestra administración haya estado a la altura de sus expectativas. Sí, respondió Alear con sinceridad. Aún hay varias cosas que se pueden mejorar, pero empezaste hoy. No tendría sentido esperar la perfección el primer día. El administrador pareció discretamente aliviado al oír esas palabras. Haremos todo lo posible por cumplir con sus expectativas. Estoy seguro de que lo harás. Antes de marcharse, Alear regresó a la plaza principal para despedirse de los trabajadores. Muchos ya habían retomado sus actividades, mientras que otros terminaban su jornada. Al percatarse de su presencia, varios lo saludaron respetuosamente, algunos incluso sonriendo. El ambiente era ahora completamente distinto a la tensa bienvenida que había presenciado unas horas antes. Alear simplemente le devolvió el saludo. Sigan trabajando duro. Espero tener buenas noticias la próxima vez que venga. Sí, mi señor. Las respuestas llegaron casi al unísono. Tras echar un último vistazo al pueblo, Alear activó de nuevo su magia de teletransportación, apareciendo directamente en el despacho de su mansión, esperando encontrar solo silencio y la pila de documentos que había dejado antes. Sin embargo, en cuanto la luz de la teletransportación se desvaneció, se quedó paralizado, sentada cómodamente en su propia silla detrás del escritorio, con las piernas cruzadas y balanceando los pies, estaba su futura esposa, Seraphaya Leviathan. Llevaba puesto su atuendo habitual de chica mágica. En una mano sostenía una taza de té, mientras que en la otra hojeaba distraídamente algunos de los documentos que él había dejado. En cuanto lo vio aparecer, sus ojos azules brillaron con una mezcla de picardía y alegría. El Chan tilde. Por fin has vuelto. Seraphaya colocó la taza de té sobre el escritorio con un movimiento elegante y prácticamente saltó de la silla hacia él, envolviéndolo en un fuerte abrazo antes de que pudiera reaccionar. Tardaste muchísimo. Llevo casi una hora esperando y se quejó con un puchero exagerado, apretándolo contra su pecho. Rabel Chan me dijo que fuiste personalmente a ocuparte del territorio de la familia Gaping. Alear dejó escapar un suspiro de resignación, devolviéndole el abrazo con un brazo mientras su otra mano descansaba naturalmente sobre su cintura. Seraphaya, ¿de verdad invadiste mi oficina y te sentaste en mi silla? Es una silla muy cómoda y respondió ella sin pudor alguno, apartando la cara lo suficiente para mirarlo a los ojos, sin soltarlo del abrazo. Además, soy tu prometida. ¿Puedo sentarme donde quiera, no? Inclinó la cabeza hacia un lado, con una sonrisa traviesa pero dulce. Entonces su expresión se tornó seria de repente. El-chan, ¿tenemos que hablar de la familia de Mori? Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 105 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 30 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Fate Gacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 77. Capítulo 77. La lealtad por encima de la amistad. Seraphaya estaba a cuatro patas sobre el amplio sofá de la oficina, completamente desnuda, con su suave y redondo trasero levantado hacia Alear. Su piel clara mostraba marcas rojizas donde el joven detrás de ella la sujetaba firmemente con los dedos. Sus ojos permanecían ligeramente en blanco, mientras un hilo de saliva goteaba de la comisura de sus labios al sentir su enorme pene penetrando su ano. Alear introdujo con calma su pene en el pequeño y apretado ano de Seraphaya, sintiendo cómo las suaves y elásticas paredes lo envolvían y masajeaban con cada embestida. La sensación era intensa, apretada e increíblemente suave, mientras su cuerpo reaccionaba con naturalidad al ritmo constante de sus movimientos. El sonido húmedo de la carne contra la carne resonó en la oficina. Plap, 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 a tilde. Alear-chan. Más fuerte, como era de esperar, cuando Seraphaya apareció en su despacho diciendo que necesitaba hablar de la familia de Mori, la conversación política pasó rápidamente a un segundo plano. Lo había echado de menos sobre todo en la cama y no iba a desaprovechar la oportunidad de satisfacer ese deseo antes de abordar asuntos más serios. Al fin y al cabo, ¿por qué no tener sexo mientras hablaban? Alear ni siquiera estaba usando su aromancia, simplemente se concentraba en complacerla. Sin embargo, en lugar de dirigir la conversación hacia el verdadero motivo de su visita, Seraphaya parecía mucho más interesada en seguir teniendo sexo. Alear la agarró del pelo con una mano, tirando suavemente mientras aumentaba el ritmo de sus embestidas, hundiéndose cada vez más profundamente dentro de ella. Luego se inclinó sobre su cuerpo y le mordisqueó el lóbulo de la oreja sin interrumpir sus movimientos. ¿De qué querías hablar? ¿Sobre la familia de Mori? Preguntó con naturalidad entre embestidas. Seraphaya dejó escapar una risa corta interrumpida por gemidos, su cuerpo temblando involuntariamente con cada embestida. Antilde. Ellos sí están desesperados y Sircex me pidió ayuda pero dije que lo pensaría y NNNGH. Quería hablar contigo sobre esto y ¿de qué querías hablar? No me interesa nada de lo que la familia de Mori tenga para ofrecer. Se lo dejé muy claro al patriarca, a la matriarca e incluso a Sircex hijo, separando sus nalgas y observando cómo su pene se hundía hasta el fondo en su pequeño y rosado ano, que estaba dilatado por su tamaño y grosor. Y Seraphaya giró ligeramente el rostro, sus ojos azules nublados por el placer, y logró responder con voz ronca. En realidad, tú, hiciste lo correcto al ser firme, El-chan, no cedas ni un ápice. Alear se sorprendió por su respuesta. Detuvo sus movimientos por un momento, manteniendo su pene completamente enterrado en lo profundo de su ano, palpitando allí. Levantó una ceja, sujetándola firmemente por las caderas. ¿Por qué dices eso?
Que yo sepa, tú y Sirceps eran bastante cercanos y Serafall respiró hondo varias veces, intentando recuperar la compostura mientras su cuerpo temblaba ligeramente. La presencia de su enorme pene dentro de su ano aún mantenía todos sus músculos tensos, obligándola a concentrarse en relajarse lo máximo posible. Aunque el placer que recorría su cuerpo era intenso, la sensación de estar completamente llena dificultaba aliviar esa tensión. Simplemente era demasiado grande para que su cuerpo se acostumbrara, incluso después de varios minutos desde la primera investida. Le tomó unos instantes controlar su respiración, calmar las reacciones de su cuerpo y ordenar sus pensamientos antes de volver a hablar. Porque Sirceps ignoró por completo nuestra amistad cuando vino a hablar conmigo y respondió ella, con la voz aún quebrada. Simplemente me exigió que me ocupara de ti, como si fuera una subordinada. Ignoró por completo que soy una Maui y que tú eres mi futuro esposo. Fue extremadamente arrogante, y no me gustó nada. Además, y te conozco lo suficiente como para saber lo terco que eres. Difícilmente cambiarías de opinión solo porque te lo pidiera. Así que, para mí, tiene mucho más sentido priorizar nuestra relación sobre una vieja amistad que claramente ya ha sido ignorada por la otra parte. Por eso y dije que lo pensaría. Pero, en realidad, mi decisión ya está tomada. No te daré la espalda y como futura esposa, la estabilidad de su propia posición como Mao dependía directamente de matrimonio. La unión entre ella y Alear, quien poseía el linaje de la familia Leviatán, era crucial para el equilibrio político del inframundo, y permitir que alguien presionara o dañara a su prometido significaría debilitar su propia autoridad. Si ni siquiera ella podía proteger a la persona con la que iba a casarse, ¿qué imagen proyectaría ante el consejo las demás facciones? Para Serafall, esto no era solo una cuestión de sentimientos, sino también de responsabilidad. Era natural que decidiera permanecer a su lado, apoyarlo y asegurarse de que nadie interfiriera injustamente en sus asuntos. Además, aunque Sirceps era un viejo amigo, él mismo había sido el primero en despreciar esa amistad al tratarla de esa manera. En lugar de hablar con ella o pedirle ayuda de igual a igual, intentó presionarla como si su posición como Mao y su relación con Alear fueran irrelevantes. Si él había antepuesto sus propios intereses a su amistad, ¿por qué ella debería actuar de forma diferente? Para ella, la respuesta era sencilla. Alear era su futuro esposo, alguien con quien compartiría el resto de su vida. En esta situación, tenía mucho más sentido permanecer a su lado que sacrificar su relación para satisfacer una exigencia arrogante de alguien que ya había dejado claras sus prioridades pero esa no era la única razón. Después de todo, ¿por qué iba a renunciar a una polla tan maravillosa a cambio de un amigo que había demostrado ser tan arrogante? Simplemente no podía imaginar su vida sin seguir siendo follada por Alear. Él había conquistado su coño, su culo e incluso su boca. Todo su cuerpo ya le pertenecía. Hablando de eso, Serafall miró por encima del hombro con una sonrisa traviesa, con los ojos brillando de deseo. Ahora, por favor, El-chan, vuelve a follarme el culo con fuerza. Alear sonrió, satisfecha con su respuesta. ¿Realmente me conoces bien?, murmuró, sujetándola de las caderas con ambas manos una vez más. Sin más dilación, sacó su pene casi por completo y lo volvió a introducir con fuerza, retomando el ritmo frenético. Las embestidas se volvieron más brutales, y el sonido húmedo de la carne chocando resonó con fuerza en la oficina. Plap. 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 MNNGH tilde. Ah. Sí. Asimismo y. Serafall gritó de placer, todo su cuerpo temblando. Su pequeña y rosada vagina, completamente empapada e hinchada, comenzó a expulsar fluidos transparentes con cada embestida potente, mojando sus muslos y el sofá. Se corría sin parar, los espasmos hacían que su ano se contrajera aún más alrededor del pene de Alear, como si intentara ordeñarlo. Alear no disminuyó la velocidad, empujando profunda y rápidamente, sintiendo cómo las paredes calientes y elásticas masajeaban toda su longitud mientras observaba a Mao a cuatro patas. Alear la agarró del pelo con más fuerza, tirando de él como si fueran riendas mientras aceleraba sus embestidas, enterrando su grueso pene hasta el fondo en el apretado y caliente ano de Serafall. Su cuerpo se arqueó violentamente, los músculos de su espalda se contrajeron en espasmos mientras él la empujaba hacia arriba, presionando su espalda contra su pecho. Sus labios encontraron los de ella en un beso profundo y posesivo. Su lengua invadió la boca de Mao sin piedad, entrelazándose con la de ella con avidez, succionando y dominando cada gemido que escapaba. Los ojos de Serafall se pusieron en blanco durante el beso, sus pupilas temblaban mientras intensas oleadas de placer la recorrían sin cesar. Su coño rosado e hinchado palpitaba vacío, expulsando finos y calientes chorros de fluidos que corrían por sus muslos temblorosos y empapaban el sofá. Su suave y redonda nalga se ondulaba violentamente con cada embestida profunda, sus mejillas golpeando contra sus caderas con un sonido obsceno y húmedo. Los enormes pechos de Serafall se balanceaban pesadamente de un lado a otro, sus duros y sensibles pezones rosados cortaban el aire y creaban arcos hipnóticos que seguían el ritmo brutal. Su ano, estirado al máximo alrededor de su grueso pene, se contraía en espasmos incontrolables, apretando y masajeando cada vena palpitante mientras él la follaba sin piedad. El beso se intensificó, la saliva goteaba de las comisuras de sus bocas unidas mientras Serafall gemía ruidosamente contra sus labios, todo su cuerpo convulsionando en orgasmos sucesivos. Sus ojos permanecían en blanco, lágrimas de éxtasis corrían por su rostro sonrojado, su mente completamente perdida por el placer abrumador que consumía cada nervio. Alear sintió que su clímax se acercaba rápidamente. Con un gruñido ronco contra su boca, enterró su pene hasta el fondo una última vez, sus pesados testículos presionando contra su coño empapado. Chorros espesos y calientes de semen explotaron directamente dentro de su apretado ano, llenándola hasta que rebosó. El volumen era absurdo. Cada potente pulsación hacía que su vientre se hinchara ligeramente mientras el denso semen blanco brotaba alrededor de su pene, corriendo por sus muslos en gruesas y cremosas hebas. Serafall tembló violentamente durante el beso, llegando al orgasmo con fuerza una vez más, su ano ordeñando su pene como si intentara succionar hasta la última gota. Cuando Alear finalmente se separó de sus labios, un grueso hilo de saliva los unió, y la Mao jadeó incontrolablemente, su cuerpo flácido y tembloroso por las secuelas del intenso orgasmo. Permaneció dentro hasta el fondo unos segundos más, sintiendo cómo su ano palpitaba a su alrededor, antes de retirarse lentamente. Un espeso chorro de semen blanco fluyó inmediatamente de su dilatada y rosada entrada, goteando sobre el sofá y bajando por sus muslos. Serafall se desplomó hacia adelante, con el cuerpo sudoroso y exhausto, pero con una sonrisa satisfecha y perezosa en los labios. El-chan, me has llenado tanto, murmuró, aún jadeando, con la voz ronca de tanto gemir. Alear le dio una ligera palmada en el trasero, mientras observaba cómo goteaba el semen. Date la vuelta. Voy a follarte el coño ahora mismo. Serafall obedeció con un gemido ansioso, girándose boca arriba en el amplio sofá.
Apoyó su trasero levantado contra el reposabrazos, separando sus piernas en una obscena forma de M. Sus delicados dedos se deslizaron hasta su hinchada y rosada vulva, separando los labios húmedos y brillantes para exponer por completo su estrecha entrada, que guiñaba con deseo. Su clítoris hinchado sobresalía, rojo y sensible, mientras fluidos transparentes goteaban lentamente por su hendidura, humedeciendo sus muslos internos y el sofá. Sus enormes pechos se balanceaban pesadamente con el movimiento, con los pezones duros apuntando hacia arriba, y su ano aún abierto, del que goteaba semen blanco, completaba la lasciva escena. Vamos, el Chani suplicó con voz ronca y implorante, con los ojos azules nublados por la lujuria. Mételo todo de una vez y Alear agarró la base de su enorme pene, cuya gruesa cabeza roja brillaba con semen, y la frotó lentamente contra su entrada empapada. Con un empujón firme, introdujo el glande a la fuerza. El coño caliente y empapado de Serafall resistió un segundo antes de ceder, engullendo la cabeza con un sonido húmedo y obsceno. ¡Ah, tilde! Gritó Serafall, arqueando todo su cuerpo violentamente. Su vagina se contrajo con fuerza alrededor de la intrusión, pulsando en espasmos incontrolables mientras un orgasmo inmediato la golpeaba con toda su fuerza. Jugos calientes salpicaron su pene, mojando sus muslos. Sus ojos se pusieron en blanco, su lengua colgaba de su boca en una expresión de puro éxtasis, la saliva le corría por la barbilla mientras el placer la abrumaba. Alear sintió como sus suaves y calientes paredes se apretaban desesperadamente alrededor de la cabeza de su pene, succionándolo más profundamente como si intentara devorarlo. Su coño estaba absurdamente húmedo, resbaladizo y apretado como siempre, con sus músculos internos masajeando cada centímetro mientras él penetraba más profundamente. La sensación era caliente, húmeda y adictiva, como si sus entrañas estuvieran vivas y ansiosas por cada centímetro. Continuó avanzando lentamente, sintiendo cómo la resistencia cedía poco a poco hasta que su grueso pene se hundió casi hasta la mitad, estirando sus paredes internas al máximo. Su vientre se abultó visiblemente con el contorno de la intrusión, una protuberancia obscena que marcaba el camino de su pene dentro de ella. Cuando finalmente lo introdujo por completo, con la gruesa cabeza presionando contra la parte posterior de su útero, Serafall volvió a convulsionar, otro orgasmo intenso que hizo que su cuerpo temblara incontrolablemente. Su vagina se contrajo con tanta fuerza que parecía que intentaba exprimirle el pene hasta secarlo, y los fluidos salpicaron alrededor de la base. Alear la agarró suavemente del trasero con ambas manos, levantándola en el aire sin separarse. Sus piernas se enroscaron instintivamente alrededor de su cintura, y él comenzó a follarla así, de pie, embistiéndola con fuertes y profundas penetraciones mientras el ligero cuerpo de Mao se balanceaba en el aire. Sus enormes pechos rebotaban violentamente con cada impacto, y Serafall gemía ruidosamente, con los brazos alrededor de su cuello y el rostro hundido en su hombro mientras llegaba al orgasmo sin parar. El Chan. Tan profundo. Mi útero está siendo aplastado. Ah. Alear capturó sus labios en un beso, su lengua dominando la de ella con un ritmo hambriento y posesivo, explorando cada rincón de la boca caliente y húmeda de Serafall mientras sus gemidos ahogados vibraban contra sus labios. MMMPH. El Chani. Logró murmurar entre el enredo de lenguas, con la voz ronca y temblorosa. Una de sus manos apretó con fuerza una de sus suaves y sudorosas nalgas, hundiendo los dedos en la carne elástica que aún conservaba el calor de las embestidas anteriores. La otra mano se deslizó hacia su ano, ahora dilatado y ligeramente palpitante, brillante con restos de semen que goteaban lentamente. Intentó introducir dos dedos, pero la entrada estaba tan dilatada y relajada que casi no encontró resistencia. Solo un vacío caliente y resbaladizo que lo invitaba a penetrar más profundamente sin esfuerzo. Al darse cuenta de esto, Alear decidió concentrarse en otra cosa. Agarró ambas nalgas con las manos, separándolas mientras aceleraba sus embestidas en su coño empapado. Su grueso pene entraba y salía con brutal precisión, cada embestida produciendo un sonido húmedo y obsceno que se mezclaba con sus suspiros entrecortados. El coño de Serafall palpitaba a su alrededor, sus suaves y empapadas paredes internas contrayéndose en ondas rítmicas, como si intentara atrapar el miembro invasor en su interior. Ah, tilde. Ah. Sí, y más profundo, el Chan. Fóllame con todo. Suplicó, su voz interrumpida por los sonidos húmedos de carne contra carne. La levantó un poco más, ajustando el ángulo para que la punta de su pene rozara repetidamente su punto más sensible. El cuerpo ligero de Mao se balanceaba en el aire, sus pesados senos chocaban contra su pecho con cada movimiento, sus duros pezones rozando su piel. Serafall clavó las uñas en sus hombros, todo su cuerpo temblaba mientras otro clímax se acercaba rápidamente. Sin previo aviso, Alear introdujo su pene hasta el fondo, presionando su grueso glande directamente contra la parte posterior de su útero. El orgasmo lo golpeó con fuerza. Potentes y calientes chorros de semen brotaron en abundancia, inundando su estrecho interior y haciendo que su vientre se hinchara sutilmente con la acumulación. Serafall convulsionó violentamente, un orgasmo abrumador que borró cualquier pensamiento coherente de su mente. Sus ojos se pusieron en blanco por completo, su visión borrosa por estrellas blancas, y un grito ronco y prolongado escapó de su garganta, amortiguado por el beso que aún los unía. Su cuerpo se puso rígido por un instante, luego completamente flácido, como si todos sus músculos hubieran perdido fuerza a la vez. Si no hubiera sido por el fuerte brazo de Alear que rápidamente la rodeó por la cintura, ella habría caído hacia atrás. La atrajo hacia sí, sosteniendo todo su peso mientras se dirigía al sofá y se acostaba, manteniéndola encima. Su pene, aún semierecto, permanecía alojado dentro de su palpitante vagina, impidiendo que el semen recién inyectado escapara de inmediato. Serafall apoyó el rostro en su pecho, jadeando, con el cuerpo cubierto por una fina capa de sudor que hacía brillar su piel pálida bajo la luz de la oficina. Alear le acarició lentamente la espalda con una mano, sintiendo los temblores residuales que aún recorrían sus músculos. Después de que ella finalmente recuperó el aliento, él continuó follando a su futura esposa hasta que ella quedó completamente satisfecha. Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 107 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 30 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Faltegacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon.
Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 78. Capítulo 78. La verdad detrás de la casa de Mori. Más tarde, Serafall estaba terminando de ajustarse la falda corta de su traje de chica mágica cuando dirigió su mirada a Lear. Él ya se había vestido de nuevo y estaba sentado en el borde de la mesa, aparentemente absorto en sus pensamientos. «El-chan, ¿y ahora?», preguntó, acercándose mientras se arreglaba algunos mechones de pelo con los dedos. «¿Cuáles son tus planes con respecto a la familia de Mori? Independientemente de la decisión que tomes, sabes que cuentas con mi apoyo. Pero, ¿necesitas mi ayuda?». Lear se cruzó de brazos y se encogió de hombros, respondiendo con su habitual calma. «No te preocupes. No tengo intención de hacer nada por ahora». Serafall parpadeó varias veces, visiblemente sorprendida. «¿Nada?». «Exactamente», confirmó asintiendo levemente. «Para mí, este asunto está prácticamente zanjado. Ahora solo espero a ver cuál será su próximo movimiento desesperado, porque dudo que se rindan tan fácilmente». Tras una breve pausa, miró a Serafall y continuó. «En realidad, hay algo que me intriga. Si estuvieran realmente acorralados, ¿no habrían intentado ofrecerme algo valioso para negociar? Al fin y al cabo, una familia que llegó a punto de crear un Mao debería poseer una fortuna gigantesca. Parece que aún no han tocado fondo». Serafall detuvo el movimiento que estaba haciendo mientras se ajustaba la blusa y se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. «Espera, ¿de verdad no lo sabías?». Lear arqueó una ceja. «No sabía que...». Serafall dejó escapar un pequeño suspiro antes de sentarse a su lado en la mesa. «La familia de Mori dista mucho de ser tan rica como la mayoría de la gente imagina». Cruzó las piernas antes de continuar. «¿Por qué crees que concertaron un matrimonio con la familia Fénix? Los Fénix son una de las casas nobles más ricas del inframundo gracias al comercio de lágrimas de Fénix. Esa unión sirvió no solo para fortalecer los lazos políticos entre ambas familias, sino también para garantizar la estabilidad financiera que los Gremori habían perdido hacía mucho tiempo». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Para ser sincera, no me sorprendería que las arcas familiares estuvieran prácticamente vacías. Theoticus nunca fue precisamente un buen administrador. Por suerte, Benelana asumió la mayor parte de esa responsabilidad y logró mantener las finanzas de la casa relativamente estables durante los últimos siglos». Además, y una discreta sonrisa apareció en sus labios. «Por lo que he oído, gran parte de los mayores tesoros de la familia fueron sustraídos por el ancestro hace mucho tiempo». Lear entrecerró ligeramente los ojos antes de pronunciar un nombre. «¿HM? ¿Estás hablando de Runias Gremori?». Serafall asintió, adoptando una expresión más seria. «Así que ya sabes quién es». Respiró hondo antes de continuar. «Sí, me refiero a Runias Gremori. Hace mucho tiempo, sirvió directamente bajo las órdenes del Leviatán original y se encargaba de organizar encuentros privados exclusivamente con mujeres para él. Al fin y al cabo, el viejo Leviatán era conocido por su personalidad extremadamente promiscua». Continuó sin apartar la mirada. «Durante la Gran Guerra, Runias luchó junto a los 4 grandes Satanás contra Dios, sus ángeles, Azazel y los ángeles caídos. A diferencia de muchos otros demonios de su generación, sobrevivió al conflicto. Sin embargo, para evitar llamar la atención de Zekran Bael y verse involucrada en las disputas políticas que surgieron tras la guerra, decidió mantener su supervivencia en absoluto secreto. Tiempo después, cedió el liderazgo de la familia de Mori a su hijo y entró en un profundo estado de hibernación. Era la única manera de mitigar el desgaste mental tras tantos milenios de vida. De vez en cuando, despertaba durante unos años y luego volvía a dormirse. Por lo que sé, esto ocurrió cuando Theoticus aún era un niño, durante la guerra civil del inframundo, permaneciendo despierto hasta el final del conflicto, y de nuevo durante el período Edo en el mundo humano». Serafall dejó escapar otro suspiro. El problema radica en que cada despertar requería una cantidad absurda de recursos. Para preservar su cuerpo y su mente, Runias consumía incontables tesoros, ingredientes raros y todo lo demás. A lo largo de los siglos, esto mermó una parte considerable de la fortuna acumulada por la familia de Mori, contribuyendo en gran medida a la delicada situación financiera en la que se encuentra hoy en día. «Ahora todo tiene mucho más sentido y», murmuró Lear, mientras organizaba la información en su mente. «Así que por eso dependían casi exclusivamente de los territorios de la familia Ladd como su principal fuente de ingresos para cubrir los gastos de la casa. También explica por qué llegaron al extremo de involucrar incluso a Sirceps en esta historia y esa es precisamente la razón por la que Sirceps dejó de lado nuestra amistad e intentó convencerme, a toda costa, de que aceptaras algún tipo de acuerdo con ellos», suspiró Serafall suavemente, sacudiendo la cabeza. «La situación de la familia de Mori es mucho más complicada de lo que parece a simple vista». Y hizo una breve pausa antes de continuar, y su expresión se tornó un poco más seria. «Si tuviera que apostar, diría que su próximo paso será involucrar a Runias. Por lo que sé, despierta de vez en cuando y suele actuar como si fuera la hija ilegítima de Theoticus, precisamente para ocultar su verdadera identidad. Probablemente incluso podrían usarla para un matrimonio concertado contigo». Lear permaneció en silencio unos instantes, reflexionando sobre todo lo que Serafall acababa de revelar. Cuanto más analizaba la situación, más comprendía la magnitud de la desesperación de la familia de Mori. Aún así, una posibilidad que ella mencionó no le pareció convincente. «Lo dudo mucho», y respondió, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Ya te tengo a ti, que has sido mi prometida desde el principio, además de Seguaira y la propia Ravel. No tiene sentido que sigan intentando resolverlo todo mediante matrimonios concertados. Esa estrategia simplemente no funciona conmigo». Hizo una breve pausa antes de continuar, con una sonrisa discreta. «Además, Benelana ya me había ofrecido a Rías antes, y me negué a ayudarla a lidiar con la familia Fenexa a cambio de esa propuesta. Si ni siquiera eso me convenció, no veo por qué insistirían en la misma idea esperando un resultado diferente». Serafall dejó escapar un largo suspiro y cruzó los brazos sobre el pecho, sacudiendo la cabeza con resignación. «En realidad, lo único que podemos hacer ahora es esperar y ver cuál será su próximo movimiento. Hablaré con Sirceps y le diré que no pude convencerte de absolutamente nada. Al menos así dejará de insistir conmigo». Lear asintió levemente, asintiendo. Aquella solución le parecía la más sensata. Tras unos segundos de silencio, decidió dar por zanjado el tema de una vez por todas. «Ya basta de hablar de los Gremori. Estoy harto de este tema». Se levantó de la mesa y se acercó a ella, esbozando una discreta media sonrisa. «Ya que estás aquí, ¿quieres venir conmigo? He quedado con Saira Ork. Quiere que intente curar a su madre de la enfermedad del sueño que la aqueja desde hace tantos años». Serafall parpadeó, sorprendida. «¿Crees que puedes hacerlo?».
No estoy seguro, pero tengo bastante confianza, dijo Alear encogiéndose de hombros. Si mi idea funciona, tal vez pueda crear una poción capaz de curar esta enfermedad definitivamente. Y si eso sucede, no solo beneficiará a la madre de Sailor, probablemente cualquier demonio que sufra la enfermedad del sueño podrá ser tratado. Serafalla abrió mucho los ojos, visiblemente sorprendida por esa afirmación. Eso se debe a tu rasgo de linaje. Alear se encogió de hombros. Se podría decir que sí, la respuesta dejó a Serafalla en silencio por unos instantes. El caso de Alear había sido considerado una verdadera excepción incluso entre los demonios afectados por la enfermedad del sueño. Según el análisis de Ajuka, su despertar se debió a la evolución espontánea del rasgo de linaje de la familia Angenti, un fenómeno tan raro que muchos ni siquiera creían posible. Hasta donde ella sabía, ese poder era una característica exclusiva de Alear, incapaz de ser simplemente reproducido por otra persona. Después de todo, no se trataba de una simple capacidad curativa, sino de una manipulación biológica de un nivel sin precedentes, capaz de promover una verdadera transmutación en el organismo del objetivo. Era un poder que alteraba la estructura misma del cuerpo para corregir sus defectos de forma permanente, algo tan extraordinario que, en su opinión, probablemente ni siquiera el ancestro de la familia Angenti habría sido capaz de realizar. Por lo tanto, la posibilidad de que Alear aplicara esta habilidad a otras personas parecía, hasta hacía unos instantes, algo prácticamente imposible. Sin embargo, si en tan solo unas semanas ya había alcanzado un dominio suficiente de esta habilidad como para usarla para tratar a otras personas, eso significaba que su talento era aún más aterrador de lo que ella imaginaba, si realmente lograba despertar a Misla de su profundo sueño y, aún más importante, encontraba la manera de reproducir ese resultado mediante la alquimia de la familia Angenti, transformando ese proceso en una poción que otros pudieran usar sin su intervención personal, el impacto superaría con creces el simple hecho de salvar a un solo paciente, ese descubrimiento revolucionaría por completo la medicina demoníaca. Familias que, durante generaciones, habían convivido con parientes condenados al sueño eterno recuperarían la esperanza. Casas nobles y clanes ancestrales que habían perdido herederos prometedores a causa de esa enfermedad verían por primera vez la posibilidad de revertir un destino considerado inevitable. Incluso demonios comunes, sin influencia política ni grandes recursos, acudirían a Alear con profunda gratitud, pues él había puesto fin a una enfermedad que, durante siglos, se había considerado absolutamente incurable. Al recordar lo sucedido a este momento, la expresión de Serafalla cambió por completo. La sorpresa inicial dio paso a una admiración genuina, y sus ojos azules comenzaron a brillar con una emoción difícil de ocultar. Eso es, increíble, El-chan. Exclamó, sin poder disimular su entusiasmo. Si de verdad logras curar a Misla y luego desarrollas una poción capaz de tratar a cualquier demonio que sufra la enfermedad del sueño, todo el inframundo hablará de ti. Sacudió la cabeza, intentando aún asimilar la magnitud de lo sucedido. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esta enfermedad siempre se ha considerado incurable. Durante siglos, nadie encontró una solución, ni siquiera Ajuka. Si lo consigues, serás la primera persona en la historia en curar a un demonio afligido por esta dolencia. No solo serás reconocido como un gran investigador, sino que innumerables familias te considerarán un verdadero héroe. Sin embargo, Alear reaccionó de forma muy distinta a como ella esperaba. Simplemente se encogió de hombros levemente, manteniendo su habitual expresión tranquila, como si estuvieran hablando de algo completamente ordinario. No creo que sea nada del otro mundo, respondió con naturalidad. Además, todavía nos estamos adelantando. Primero necesito confirmar que mi hipótesis es correcta y curar a Misla. Solo entonces tendrá sentido pensar en lo demás. Hizo una breve pausa antes de extender la mano hacia Serafalla, mientras una discreta sonrisa asomaba en la comisura de sus labios. Ya que aceptaste acompañarme, no veo razón para perder más tiempo. Vámonos. Serafalla sonrió de inmediato y le tomó la mano sin dudarlo. Por supuesto. En el instante en que sus dedos se tocaron, un complejo círculo mágico de color rosa rojizo se expandió bajo sus pies. Varias runas antiguas aparecieron alrededor de la formación, girando lentamente antes de acelerarse cada vez más, liberando una poderosa ola de energía demoníaca que hizo vibrar el aire a su alrededor. Un intenso destello envolvió por completo la oficina. En el instante siguiente, Alear y Serafalla desaparecieron de allí, dejando tras de sí solo un tenue rastro de partículas mágicas que permanecieron flotando en el ambiente durante unos segundos antes de desaparecer por completo. Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 107 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 30 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Faltegacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 79. Capítulo 79. El milagro del despertar. Unos instantes después. Un nuevo círculo mágico se abrió silenciosamente en el interior de un espacioso hospital ubicado en el territorio del clan Citri. El resplandor rosado se disipó gradualmente, revelando a Alear y Serafalla en un elegante corredor revestido de mármol blanco. La razón por la que Misla fue hospitalizada allí era bastante simple. Años atrás, cuando padecía la enfermedad del sueño, Sailor decidió trasladarla a uno de los mejores hospitales del territorio de Citri. En aquel entonces, aún enfrentaba una fuerte oposición por ser el heredero de la familia Bael sin poseer el poder de la destrucción, y muchos desaprobaban su posición. Temiendo que alguien pudiera usar la condición de su madre para presionarlo o hacerle daño, concluyó que sería mucho más seguro mantenerla alejada de los dominios de la familia Bael, en un lugar neutral, donde pudiera recibir la mejor atención médica y estar protegida. Desde entonces, Misla permaneció bajo el cuidado de ese hospital, esperando un milagro que, hasta el día de hoy, nadie había podido obrar. Sin demora, uno de los mayordomos que la atendía condujo a los dos a la habitación del hospital donde la paciente los esperaba. Tras cruzar las pesadas puertas de madera, Alear se encontró con una habitación sorprendentemente espaciosa. Las paredes estaban revestidas de un elegante tono marfil, decoradas únicamente con unos pocos cuadros discretos y estanterías repletas de libros sobre medicina y magia. Grandes ventanales dejaban entrar la suave luz de la tarde, mientras que delicadas cortinas blancas se mecían suavemente con la brisa. El aire tenía un agradable aroma a hierbas medicinales, proveniente de varios frascos e incensarios esparcidos sobre las mesas cerca de la cama.
Unos segundos después, la puerta se abrió de nuevo. Sailaor entró acompañado de Quisa Abaddon, su reina. El joven heredero de Bael se dirigió directamente a Lear antes de inclinar ligeramente la cabeza en señal de respeto. Aunque ya lo he hecho varias veces durante nuestra reunión anterior. Alear, una vez más, le agradezco sinceramente su asistencia. Alear simplemente sonrió con calma. No tienes que darme las gracias. Ni siquiera he empezado el tratamiento todavía. Sailaor negó con la cabeza. Por supuesto que sí. Su expresión seguía siendo seria, pero la gratitud era evidente en su voz. Aún sin saber si podrás curarla, aceptaste intentar ayudarla. Eso ya significa mucho para mí, siento que aunque te lo agradeciera 1000 veces, no sería suficiente. Su mirada se dirigió entonces hacia Serafall. Pero confieso que tampoco esperaba recibir la visita de Leviatán-sama. Serafall sonrió con naturalidad y agitó la mano ligeramente. No hace falta que seas tan formal conmigo, respondió ella con naturalidad. Simplemente decidí acompañar a El-chan porque el asunto es muy importante y me despertó la curiosidad. Si de verdad logra lo que se propone, esto podría cambiar por completo el futuro de la medicina en el inframundo. Sailaor comprendió inmediatamente el significado de esas palabras. Veo. Simplemente asintió discretamente, sin añadir nada más. A continuación, Alear centró su atención en la cama situada en el centro de la habitación. Yacía allí una mujer de semblante sereno. Su larga cabellera castaña se extendía con cuidado sobre la almohada blanca, contrastando con su piel extremadamente pálida. Incluso tras tantos años de sueño, su rostro conservaba una belleza madura y delicada, marcada por rasgos suaves y elegantes. Sus ojos permanecían cerrados, y su respiración lenta y pausada era la única señal de que seguía con vida. Vestía un fino camisón blanco y sus manos descansaban tranquilamente sobre su abdomen, como si simplemente disfrutara de un sueño reparador. Durante unos instantes, Alear observó a Misla en silencio, analizando cuidadosamente su estado. Luego, se dirigió a Sailaor, Quisa y Serafall. Voy a comenzar el tratamiento ahora. Su tono de voz se mantuvo tranquilo pero firme. Durante el proceso, les pido que nadie interrumpa ni interfiera, pase lo que pase. Hasta que yo diga que he terminado, observen en silencio. Los tres asintieron casi al unísono, comprendiendo la gravedad del momento. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto mientras Alear se acercaba lentamente a la cama y se detenía junto a Misla. Su mirada recorrió el cuerpo de la mujer durante unos instantes, analizando cuidadosamente su estado antes de llegar a una conclusión. Tal como lo había imaginado, la enfermedad del sueño no era difícil de resolver. Al menos no para él. El origen de esa dolencia no residía en el cuerpo, sino en el alma. En algunos demonios, por razones aún desconocidas, el poder demoníaco evolucionó de forma incompleta. Este defecto terminó generando una incompatibilidad entre el alma y el cuerpo, provocando que la conciencia permaneciera atrapada en un sueño profundo, incapaz de despertar por sí sola, mientras el demonio seguía vivo y moría lentamente y, sin embargo, para alguien que poseía la habilidad de transfiguración ociosa, ese problema era bastante sencillo de resolver. Bastaba con remodelar el alma, corrigiendo esa incompatibilidad hasta que volviera a armonizar perfectamente con el cuerpo. Una vez restablecido ese equilibrio, la conciencia recuperaría naturalmente el control del organismo, poniendo fin definitivamente a la enfermedad del sueño. Alear alzó la mano y la posó suavemente sobre la frente de Misla. Al instante siguiente, un resplandor rojizo envolvió su palma. La energía se extendió rápidamente, cubriendo todo el cuerpo de la mujer con un aura suave y translúcida. Durante unos segundos, la transfiguración ociosa remodeló su alma con extrema precisión, eliminando la incompatibilidad que la mantenía atrapada en la enfermedad del sueño y restaurando la perfecta armonía entre su alma y su cuerpo. Unos instantes después, el resplandor rojizo desapareció por completo. Alear retiró con calma la mano de la frente de Misla y dio un paso atrás, manteniendo la misma expresión serena de antes. He terminado. Serafall abrió ligeramente los ojos. Había esperado que el tratamiento para una enfermedad considerada incurable durara mucho más. A su lado, Quisa también observaba a Alear con expresión de asombro e incredulidad, sin saber qué pensar tras presenciar el desenlace en cuestión de segundos. ¿Ya? Sailaor parpadeó varias veces, incapaz de ocultar su sorpresa. Para él, el tratamiento había durado solo unos instantes. ¿Cómo te fue? ¿Funcionó el tratamiento? Un débil gemido interrumpió su pregunta. En ese mismo instante, todos dirigieron su atención a la cama. Los dedos de Misla se movieron levemente. Sus párpados temblaron antes de abrirse, revelando poco a poco unos ojos aún nublados por la confusión. Parpadeó varias veces, intentando acostumbrarse a la luz de la habitación, mientras su respiración se volvía un poco más profunda. Después de tantos años, su conciencia finalmente despertaba. Sailaor permaneció completamente inmóvil. Su cuerpo comenzó a temblar involuntariamente al dar un paso adelante, como si apenas pudiera creer lo que veía. Su voz salió en un susurro casi imperceptible. «Madre». Al oír esa voz, Misla giró lentamente la cabeza hacia él. Su mirada se posó en el imponente hombre de cabello negro que yacía junto a la cama. Permaneció observándolo unos instantes, visiblemente confundida, como si intentara integrar ese rostro en los recuerdos que aún conservaba. Entonces, sus ojos se abrieron ligeramente. Sailaor. Sailaor ya no podía controlarse. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro mientras se acercaba a la cama, con los hombros temblando. Madre, arrodillado junto a ella, le tomó suavemente una de las manos, como si temiera que el momento se esfumara si aplicaba demasiada fuerza. Misla sonrió con infinita ternura. Lentamente, alzó el brazo y acarició el cabello de su hijo, tal como lo hacía cuando él era pequeño. Mi adorable Sailaor, su voz era suave, llena de un cariño que ni siquiera los largos años de sueño habían podido borrar. Incluso mientras dormía, era como si acompañara tu crecimiento en mis sueños. Sus dedos se deslizaron suavemente por su rostro, secando algunas de sus lágrimas. Te has convertido en una persona espléndida, estoy muy orgulloso de ti. Sailaor cerró los ojos por un instante. Incapaz de contener la emoción que había reprimido durante tantos años, se inclinó hacia adelante y abrazó con cuidado a su madre, procurando no lastimarla. Misla le devolvió el abrazo sin dudarlo, rodeándolo con sus brazos mientras le acariciaba la espalda lentamente. Una cálida sonrisa iluminó su rostro y, por primera vez en muchos años, madre e hijo pudieron reunirse finalmente. Alear, observando aquella escena en silencio, dirigió una breve mirada a Serafall. Con un discreto asentimiento, señaló la puerta. Serafall lo comprendió de inmediato. Aún impresionada por lo que acababa de presenciar, simplemente asintió en silencio. Quisa también comprendió sus intenciones. Aquel reencuentro era un momento que pertenecía solo a Sailaor y a su madre.
Sin pronunciar palabra, los tres salieron de la habitación y cerraron cuidadosamente la puerta tras de sí, preservando así la privacidad de los dos. En cuanto llegaron al pasillo, Kuisa dejó de caminar. Permaneció en silencio durante unos segundos, respirando hondo para controlar sus emociones. Luego, hizo una profunda reverencia ante Alear. Muchas gracias, Archiduque Argenti, su voz temblaba, llena de gratitud. Jamás podré expresar lo mucho que esto significa para Sailor, y para mí. Mientras levantaba lentamente la cabeza, sus ojos ya estaban llorosos. Durante todos estos años, nunca dejó de buscar la manera de salvar a Miss Sama. Incluso cuando todos decían que era imposible, él siguió creyendo. Hoy, lograste lo que nadie más pudo. Se llevó una mano al pecho, intentando contener la emoción que la embargaba. Le devolviste a mi rey a la persona más importante de su vida. Por este favor, te estaré eternamente agradecida. Alear simplemente negó con la cabeza con una sonrisa tranquila, como si no hubiera motivo para tanta formalidad. No tienes que darme las gracias por esto. Considero a Sailor un amigo. Si hay algo que pueda ayudarle, es natural que lo haga. Además, para mí, curar a Misla no fue un sacrificio ni un favor extraordinario. Simplemente resolví un problema que era capaz de resolver. Kuisa permaneció inmóvil unos instantes, observándolo en silencio. A lo largo de los años, había conocido a innumerables nobles y líderes influyentes del inframundo. La mayoría aprovechaba cualquier pequeña ayuda para exigir favores futuros, aumentar su influencia o cobrar deudas políticas. Alear, sin embargo, actuaba de forma completamente distinta. Tras lograr algo que todos los especialistas del inframundo habían considerado imposible durante décadas, simplemente lo trató como un gesto natural entre amigos, sin exigir nada a cambio. Una suave sonrisa apareció en sus labios. Ahora entiendo mejor por qué Sailor Sama te respeta tanto. Se llevó una mano al pecho mientras lo miraba con sincera admiración. Tu fuerza ya sería digna de respeto por sí sola, pero tu carácter es aún más admirable. Estoy segura de que mi rey jamás olvidará lo que hiciste hoy. Alear simplemente se encogió de hombros. Espero que olvide esta deuda cuanto antes, respondió con una leve risa. Las amistades se complican cuando uno de los dos insiste en convertirlo todo en una obligación. Aquellas palabras provocaron una discreta sonrisa en Kuisa. Quizás, pero conociendo a Sailor Sama, eso será imposible. A su lado, Seraphale permaneció en completo silencio. Aunque su rostro conservaba su expresión habitual, su mirada era distante, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Desde que Misla abrió los ojos, apenas había pronunciado una sola palabra. Tras intercambiar algunas despedidas más, Alear volvió a centrar su atención en Kuisa. Los dejo para que disfruten de este momento familiar. Estoy seguro de que tienen mucho de qué hablar. Kuisa asintió inmediatamente. Una vez más, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Con un breve gesto de la mano, Alear y Seraphale se despidieron y comenzaron a caminar por el largo pasillo del hospital. El ambiente permanecía en silencio, interrumpido solo por el eco de sus pasos en el pulido suelo de mármol. Médicos, enfermeras y demás personal pasaban ocasionalmente por los pasillos, saludando a Seraphale con profundo respeto antes de continuar con sus tareas. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo una palabra. Alear notó el comportamiento inusual de Mao y la miró de reojo. Estás extrañamente callado. Seraphale dejó escapar un leve suspiro antes de detenerse. Su semblante, normalmente alegre y relajado, había desaparecido por completo, dando paso a una expresión seria que pocos tuvieron la oportunidad de ver. Porque, acabo de presenciar un verdadero milagro, El-chan. Guardó silencio un instante antes de continuar. Todavía estoy asimilando todo lo que acaba de suceder. Dijiste que creías que podías curar la enfermedad del sueño, y confié en ti, pero escuchar esa posibilidad y verla suceder ante mis propios ojos son dos cosas completamente distintas. Además, hay otra persona a la que me gustaría que sanaras, levantó ligeramente una ceja. ¿Otra persona? Ella asintió con la cabeza. Ingvild Leviatán, al pronunciar ese nombre, su expresión se volvió aún más seria. Ella pertenece al linaje original de Leviatán y, hace muchos años, también padeció la enfermedad del sueño. Pensé en ella todo el tiempo después de verte curar a Misla. Si de verdad puedes curar esta enfermedad definitivamente, entonces quizás Ingvild también pueda salvarse. Dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de Alear. El-chan, una leve sonrisa apareció en su rostro, aunque sus ojos seguían llenos de expectación. Ven conmigo. Quiero llevarte con ella. Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 107 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 30 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Fate Gacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. 80. Capítulo 80. Una promesa a través de los años. Si conseguimos reunir 700 piedras de poder antes de que acabe el fin de semana, publicaré un capítulo extra. De acuerdo, vámonos. Al darse cuenta de que Alear había accedido sin objeción alguna, una discreta sonrisa de alivio apareció en sus labios. Sin perder tiempo, Seraphale alzó una mano y un círculo mágico se expandió bajo sus pies. Las runas giraron lentamente antes de emitir un intenso resplandor que envolvió sus cuerpos. En el instante siguiente, ambos desaparecieron del pasillo. Instantes después, apareció un nuevo círculo mágico en el último piso de otro hospital ubicado en el territorio del clan Citri. Así como la familia Argenti había forjado su fama a lo largo de la historia dominando la alquimia y la elaboración de pociones antes de ser cruelmente azotada por la enfermedad del sueño, y la familia Agares era reconocida en todo el inframundo por la extracción, el pulido y la investigación de cristales mágicos, los Citri habían consolidado su influencia a través de la medicina. Durante siglos, invirtieron enormes sumas en el desarrollo de técnicas curativas, la formación de médicos, la investigación de enfermedades y la creación de hospitales, convirtiéndose en la máxima autoridad médica entre los demonios. Sus centros hospitalarios se extendían prácticamente por todo el territorio del clan e incluso hasta la capital del inframundo, donde el famoso Hospital Memorial Seraphale era considerado la institución médica más prestigiosa de la raza demoníaca.
Fue precisamente a uno de estos hospitales a donde Serafall condujo a Lear. Los dos caminaron por pasillos silenciosos hasta llegar a una zona completamente aislada del resto del edificio. A diferencia de los demás pisos, ese sector contaba con diversas barreras mágicas de alto nivel dispersas por las paredes, además de guardias discretamente apostados en cada punto de acceso. Era evidente que los pacientes allí recluidos tenían una importancia muy superior a la habitual. Sin decir palabra, Serafall abrió la puerta de la última habitación. En cuanto entró, Alear dirigió instintivamente su mirada hacia la única cama de la espaciosa habitación. Yacía sobre ella una joven de impresionante belleza. Como era de esperar de una miembro del antiguo linaje Leviatán, su apariencia poseía un encanto sobrenatural. Aparentaba tener poco menos de 20 años y emanaba un aura naturalmente cautivadora, como si su sola presencia fuera capaz de atraer la mirada de cualquiera. Su larga cabellera púrpura se extendía elegantemente sobre la almohada, contrastando con su piel clara y delicada. Incluso dormida, sus rasgos permanecían serenos y refinados, conservando una elegancia digna de la alta nobleza demoníaca. Vestía un atuendo blanco tradicional usado por las damas nobles del inframundo, con mangas largas y altas aberturas laterales que dejaban al descubierto gran parte de sus generosos senos, acompañado de una minifalda negra. Alear observó a la joven durante unos instantes antes de volver su mirada hacia Serafall. Ella es Ingvild Leviatán. Aunque ya la conocía por los recuerdos de su vida pasada, jamás imaginó encontrarse con ella allí. Por lo que recordaba de la historia original, Ingvild debería haber permanecido oculta bajo la protección de los nobles restantes de la antigua facción Leviatán, completamente aislada del resto del inframundo. Continuaría durmiendo durante casi un siglo, despertando solo cuando su Sacred Gear evolucionara hasta convertirse en Longinus Nerekirie. Tras su despertar, la situación se descontrolaría rápidamente. Los demonios que la mantenían oculta se darían cuenta de que ya no podían contenerla ni lidiar con un Longinus de tal magnitud. Sin otra alternativa, contactarían con el gobierno de los nuevos Maus y también con Grigori. La organización liderada por Azazel asumiría su protección y comenzaría una serie de estudios sobre su Sacred Gear. Más tarde, Ingvild sería secuestrada por Nyx, convirtiéndose en una de sus subordinadas bajo control mental. Precisamente porque conocía ese futuro, no pudo ocultar su sorpresa, ya que Serafall la había mencionado anteriormente. Eso no tenía sentido. ¿Por qué estaba Ingvild bajo el cuidado de Serafall? ¿En qué momento los acontecimientos tomaron un rumbo diferente al que él conocía? Serafall asintió levemente. Sí. Nació de la unión entre un humano y un demonio perteneciente al antiguo clan Leviatán. Por eso, pasó su infancia en el mundo humano, en un pequeño pueblo costero de Europa, completamente alejada de las disputas políticas del inframundo. Se acercó lentamente a la cama, observando a la niña dormida con una mirada llena de nostalgia. Por desgracia, durante su juventud, Ingvild contrajo la enfermedad del sueño demoníaco. En cuanto aparecieron los síntomas y cayó en coma, sus padres hicieron lo único que podían. Contactaron con los pocos nobles que quedaban de la antigua facción Leviatán y les pidieron ayuda. Inmediatamente la llevaron al inframundo con la esperanza de encontrar una cura. Serafall suspiró suavemente. En aquel entonces, solo los demonios pertenecientes a la antigua facción de Satán Leviatán conocían su existencia. Para protegerla, decidieron ocultar su presencia dentro de su propio territorio. Ni siquiera el gobierno de los nuevos Maus se enteró de este secreto, y, curiosamente, ni siquiera Kateria Leviatán, su pariente más cercana, sabía que otra descendiente directa de su linaje vivía en el inframundo. Permaneció en silencio durante unos segundos antes de continuar. Este secreto salió a la luz a raíz de un incidente ocurrido hace unos años. Tu padre investigaba información sobre sus abuelos maternos y acabó siguiendo varias pistas relacionadas con los antiguos Leviatanes. Durante esa búsqueda, encontró a Ingvild por casualidad. Alear centró toda su atención en Serafall, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Su padre realmente tenía el talento de cambiar el curso de la historia allá donde iba? ¿Fue él quien la descubrió? Preguntó con un tono informal. Sí, asintió Serafall lentamente. En aquel momento, su padre se dio cuenta de inmediato de que su situación era prácticamente idéntica a la de la familia Angenti. Ambas habían sido víctimas de la misma enfermedad, ambas esperaban un milagro que nunca llegó y ambas estaban siendo olvidadas poco a poco por el tiempo. Una sonrisa nostálgica apareció en sus labios. En lugar de revelar su existencia al resto del inframundo, prefirió confiarla a mi cuidado. Dijo que si había alguien en quien pudiera confiar para protegerla, esa persona era yo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Por supuesto, impuso una condición. Tu padre siempre creyó que algún día despertarías. Para muchos, eso parecía una esperanza imposible, pero él nunca perdió esa convicción. Y, en su opinión, si eras capaz de superar la enfermedad del sueño, existía una gran posibilidad de que, en el futuro, encontrarás la manera de salvar a otras personas que padecían la misma enfermedad, incluida Ingvild. Serafall volvió a dirigir su mirada hacia la joven dormida. Por eso me pidió que la mantuviera a salvo hasta que llegara ese día. A cambio, cuando finalmente despertara, debía reencarnarse como parte de tu nobleza. Esa fue la única condición que puso. Ella sonrió discretamente. En aquel momento, pensé que estaba apostando por un futuro extremadamente improbable. Hoy, me doy cuenta de que simplemente estaba muchos pasos por delante de todos nosotros. Alear permaneció en silencio durante unos instantes. La revelación lo había sorprendido profundamente, pero prefirió no mostrar mucho más allá de un leve cambio en su expresión. Cuanto más descubría sobre las acciones de su padre, más difícil le resultaba comprender el alcance de sus planes. En los recuerdos heredados del viejo Alear, este siempre aparecía como una figura extraordinaria, un hombre inteligente y respetado, rodeado de cierto misterio. Sin embargo, ahora que comenzaba a adentrarse en las complejas aguas políticas del inframundo, se dio cuenta de que la realidad era aún más impactante de lo que había imaginado. Su padre parecía haber preparado infinidad de cosas para un futuro cuya existencia ni siquiera podía garantizar. Todo se había construido sobre una única posibilidad, que algún día su hijo despertaría de la enfermedad del sueño. Conservó los recursos de la familia Angenti en la medida de lo posible, estableció alianzas, y, por lo que parece, incluso dispuso que alguien se uniera a su futura nobleza. Eso fue casi increíble. Aún así, no hizo ningún comentario. Independientemente de las intenciones de su padre, lo cierto era que él mismo ya sentía interés por Ingvild. Además de pertenecer al antiguo linaje Leviatán, era la portadora de un Longinus que despertaría en el futuro. Su potencial era enorme, y tenerla entre su nobleza sería sin duda una excelente adquisición. Tras unos segundos de silencio, volvió a dirigir su mirada hacia Serafall. Entonces, ¿no hay problema si la reencarno mientras realizo el tratamiento? Serafall sonrió sin la menor vacilación. ¿Algún problema? Ella negó levemente con la cabeza.
De hecho, esa es precisamente la razón por la que su padre me la confió. Simplemente cumplí la promesa que le hice. Si decides reencarnarla ahora, solo estaré completando lo que se me pidió hace tantos años. Alar asintió discretamente. Comprendido. Sin perder más tiempo, alzó la mano y sacó una pequeña pieza de ajedrez demoníaca de su bolsillo dimensional. Era un peón. La pieza reposaba tranquilamente en la palma de su mano, irradiando una tenue energía demoníaca. Serafall observó el objeto durante unos instantes antes de arquear una ceja. ¿Solo un peón? Ella volvió a mirar a Ingvild. Con la absurda cantidad de poder demoníaco que posee, me imagino que se necesitarían varias piezas para reencarnarla. Alar simplemente sonrió levemente. De hecho, creo que normalmente se necesitarían 6 o 7 peones, pero en las últimas semanas uno de mis peones sufrió una mutación, caminó hacia la cama mientras hacía girar lentamente la pieza entre sus dedos. Serafall esbozó una leve sonrisa de comprensión, algo sorprendida en su interior. Sueil-chan era impresionante. Ya veo, así que eso era todo. Sin añadir nada más, Alar acercó la pieza al pecho de Ingvild. En cuanto entró en contacto con su cuerpo, el peón se disolvió instantáneamente en innumerables partículas de luz rojo oscuro. La energía se propagó rápidamente por la habitación antes de converger en el cuerpo de la joven, envolviéndola por completo. Las partículas penetraron lentamente en su organismo, dando inicio al proceso de reencarnación. Unos segundos después, la energía fue absorbida por completo. Ingvild Leviatán acababa de convertirse en el segundo peón de la nobleza de Alear Angenti. Sin siquiera esperar, Alear colocó suavemente su mano sobre la frente de la joven. En el instante siguiente, una intensa luz de color rosa rojizo envolvió la palma de su mano. El aura se extendió lentamente por todo el cuerpo de Ingvild, envolviéndola en un brillo delicado y casi etéreo. Tal como había hecho con Misla, Alear activó transfiguración inactiva. La energía penetró directamente en su alma y comenzó a remodelarla con extrema precisión, eliminando la incompatibilidad que mantenía su cuerpo atrapado en la enfermedad del sueño demoníaco. Cada pequeña imperfección espiritual fue corregida hasta que alma y cuerpo recuperaron la perfecta armonía. Tras unos instantes, retiró la mano, Serafall permaneció inmóvil. A pesar de haber presenciado el despertar de Misla minutos antes, su corazón seguía latiendo con fuerza. Ante sus ojos, otra persona a la que todos consideraban condenada al sueño eterno estaba a punto de desafiar décadas de conocimiento médico del inframundo. Entonces, los delicados dedos de Ingvild se movieron casi imperceptiblemente. Poco después, sus largas pestañas temblaron. Sus párpados comenzaron a abrirse lentamente, revelando poco a poco un hermoso par de ojos naranjas, aún velados por la confusión de quien acaba de despertar de un sueño profundo. Parpadeó repetidamente, intentando acostumbrar su vista a la luminosidad de la habitación, mientras respiraba con mayor profundidad. Su mirada vagó lentamente por el techo, las paredes y los muebles a su alrededor, como si intentara comprender dónde se encontraba. Tras unos instantes, giró la cabeza discretamente. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de las dos personas presentes en la habitación. La primera figura que reconoció fue la de una joven de cabello negro que vestía un extravagante traje de chica mágica. A su lado, un apuesto joven de cabello rosa magenta y ojos del mismo color permanecía de pie, tranquilo, junto a su cama. Ingvild lo miró fijamente durante unos segundos. Su corazón empezó a latir un poco más rápido sin que ella entendiera por qué. Quizás era solo porque acababa de despertar frente a un completo desconocido, o tal vez había otra razón. En cualquier caso, aquel joven tenía una apariencia tan refinada y una presencia tan serena que era difícil apartar la mirada. Solo después de unos segundos pareció darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Su expresión se volvió visiblemente confusa. ¿Dónde? Su voz salió baja, un poco ronca por tantos años sin usarla. Volvió a mirarlos a los dos, alternando la mirada entre ambos. ¿Quién eres? Antes de que Alear pudiera responder, Serafall prácticamente dio un pequeño paso adelante, recuperando al instante su compostura habitual. Una amplia sonrisa iluminó su rostro. ¡Hurra! Primero que nada, bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos. Levantó una mano y saludó con entusiasmo. Mi nombre es Serafall Leviatán. Actual Mao Leviatán, super chica mágica, defensora de la justicia, la hermana mayor perfecta de Sona Chan y, modestia aparte, la persona más linda de todo el inframundo. Ingvild parpadeó varias veces, completamente desorientada por la presentación. Sin embargo, Serafall siguió sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. Debes estar muy confundido, así que te lo explicaré todo con calma, dijo, colocando una mano en su cintura antes de continuar con un tono más suave. Padecías la enfermedad del sueño demoníaco y permaneciste dormido durante muchos años. Por suerte, hoy hemos logrado curarte. Luego extendió la mano hacia el joven que estaba junto a la cama. Y quien lo hizo posible fue él. Su sonrisa se volvió aún más cálida. Este es Alear Angenti. Él fue quien te salvó la vida, y, de ahora en adelante, también es tu rey, ya que durante el tratamiento fue necesario reencarnarte como un demonio perteneciente a su nobleza. Nota del autor. ¿Quieres adelantarte? La historia ya cuenta con 110 capítulos disponibles en Patreon. Así es, aún hay mucho contenido esperándote más allá del lanzamiento público. Actualmente, hay 30 capítulos por delante de la versión pública, lo que significa que los seguidores ya están inmersos en los próximos giros argumentales, revelaciones y el absurdo caos de las invocaciones de Faltegacha. Si no puedes esperar a ver qué viene después, los giros argumentales, la progresión de poderes y esas invocaciones increíbles, afortunadas o desafortunadas, este es el mejor momento para empezar. Obtén acceso ahora por solo $6.99. Lee todo con anticipación. Aviso. Puede que tenga muy mala suerte pero la historia solo mejora a partir de aquí. Mi Patreon. Patreon.com/Adam Calmon. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a él todo esto merece la pena. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.